¿Ustedes saben quién es la persona que está a cargo de la ciudad de Buenos Aires desde hoy a la tarde? No, seguramente que no. Si les digo Emanuel Ferrario, ¿les suena? Emanuel Ferrario. Es el vicepresidente segundo de la legislatura porteña. ¿Y por qué esto? Porque hoy vuelve al mundo Horacio Rodríguez Larreta. El mundo lo extrañaba y Horacio se debe al planeta y sale de gira. Va a ser Madrid-Berlín, no sabemos el orden, o puede ser al revés, Berlín-Madrid. Va a hablar con Ayuso, va a hablar también con el jefe de gobierno de la ciudad alemana. Y esto tiene que ver con el empuje que le da cada tanto a sus relaciones internacionales. Horacio Rodríguez Larreta, que ustedes saben que está en medio de una transformación que no para. Yo el otro día fui parte de la transformación que no paraba, pero paré porque estaban asfaltando ahí cerca por Valvanera y la transformación me hizo parar. No solamente a mí, varias personas. Yo dije, bueno, genial, porque si la transformación no para, quiere decir que esa transformación te puede llevar a que haya mucho más espacio público, a que se transforme un edificio de departamentos en una plaza, en un parque, a que una bicisenda sea mucho más práctica de lo que es en algunas calles porteñas y se transforme en una calle nuevamente en donde transitan autos y 15 bicicletas por día. Eso es la transformación que no para. Tal vez la transformación lo lleva también a él a que termine siendo una persona de centro izquierda. Porque cuando te agarra la transformación y no para, complicado. Nosotros hace unos días estuvimos hablando del separador de apertura, que tiene que ver con este programa, y vamos a estrenar el separador de apertura en algunos instantes mínimos. Charlie me mira, está festejando, me dijo recién, bueno, lo normalicé, pero quiero que lo escuchemos todos juntos. Y sí, nos emocionó. Sí. Que el operador nos diga eso. Además en un tono muy melancólico casi. Lo hemos grabado hace un par de semanas atrás. Ya lamentablemente el como de Pichetto, eso ya no va más. Seguro. Y a partir de hoy, que lo vamos a escuchar en breve, este separador de apertura nos va a acompañar durante toda la temporada 2022. Uh-huh. Tenés un papel relevante. Así es, me han dicho. Ahora lo vamos a escuchar igual, pero espero que sostenga durante todo el 2022, que la peguemos más o menos con lo que pensamos que puede suceder en la actualidad, siempre con un dejo de ironía, con algo de alegría. Y esto es para ustedes. Aquí vamos a comenzar entonces oficialmente la temporada 2022 de Pasada Dolores en AM 1420. Me espían, Martín, me espían. Pero si vos no estás segmentado, vos vivís en Almagro. No es ni por la luz, no es por el gas. Me siento espiado, Martín, ¿no escuchás? Ni mandé a espiar ni a nadie en mi gobierno. ¿No escuchás? ¿No estás escuchando? No, otra vez no me lo haces. No es un cuentito, me están cambiando dentro de mi mente mis sueños colectivistas por sueños individualistas. Agustina. ¿Qué haces, Martín? Estoy en el súper tratando de agarrar algún precio cuidado. ¿Qué sucede? A Marcelo le cambiaron los sueños. No, para eso que lo hablé con Andrés. Yo, yeah. ¿Qué haces? Esta semana hablamos de Senegal. Se metieron en mi mente, me cambiaron los sueños. Si te pasa eso, tengo que comunicarme con el Supremo. Yo no veo un plan. Es difícil evaluar a un ministro que no tiene un plan. Yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer. ¿Pero de qué plan me habla este señor? Si los tengo adentro de mi psiquis. Para mí tendrías que dirigirte a una profesional. Estoy recibiendo muchas consultas sobre este tema. ¿Usted quiere volver a tener sueños colectivos? ¿Usted no querrá volver a ser feliz? Me pasa esto, doctora. ¿No escucha? ¿No escucha?
Si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. La intervención del Estado condena a la muerte. ¿Y si no vuelvo más a tener lindos sueños? A ver, espere. Acá tengo un caso de una señora que se comunicó con nuestro máximo referente. Le he pedido a Alberto Fernández. Doctora, ¿le digo algo? Al final esta persona no me tomó el té. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Esto tiene lo que vamos a escuchar y casi 3 años, porque debe haber sido la anécdota que va a contar Alberto Fernández. Y abril del 19. En mayo del 19 sucedió esto que recién estaba también en el separador de apertura de le he pedido a Alberto Fernández. Eso fue en mayo y estamos, sí, casi 3 años. Escuchemos. Alberto Fernández. Bueno, fue medio loco todo, debo confesarlo, porque yo estaba dando clases en la facultad y veía que se me llenaban de cartelitos azules el teléfono. Vi 1, vi 2, vi 3, al tercer mensaje le pido a los alumnos 1 minuto. Y entonces le digo, me dice, ¿qué estás haciendo, Cristina? Le digo, estoy dando clases. ¿A qué hora terminas? A la 1. Venite a verme. Y le digo, no puedo porque tengo un almuerzo. ¿A qué hora terminas tu almuerzo? A las 3. Venite a verme a las 3. ¿Pasó algo? Venite a verme, tengo que hablar con vos. ¿Quiere verte, Alberto? Todo me Quería verte. raro. Porque llegué y le dijo a los secretarios, por favor, cierren todas las puertas, váyanse para adentro, déjenme con Alberto, que nadie me moleste, que nadie lo moleste a Alberto. Tanto es así que me dijo, dales el celular, así no andas pendiente de tu celular. Lo quería Alberto todo el tiempo. Cosa rara. Y nos sentamos en el comedor de la casa, y entonces se sentó y me dijo lo que ella creía. Me dijo que yo lo había pensado mucho. Bien. Que ella creía que tal vez ella podía ganar, pero le iba a costar mucho gobernar porque la Argentina estaba demasiado enfrentada y que hacía falta alguien que pueda unir fuerzas, que pueda broquelar a todos, los nuestros, y también convocar a gente que no estaba con nosotros. Yo te la escuchaba y me dijo, así que yo llegué a la conclusión de que el candidato tenés que ser vos. Le dije, mirá, no, honestamente yo creo que no es una buena idea. Pensalo bien, porque mirá que vos no trasladás tus votos a nadie. No, me dijo, yo voy a ser tu candidata a vicepresidenta. Y ahí entendí menos. Somos varios los que estamos entendiendo menos lo que está sucediendo en este momento en la República Argentina. ¿Por qué fui ahí? Porque es el comienzo de un nuevo comienzo que sucedió en abril, mayo del 2019, que después termina con la candidatura de Alberto presidente, sin internas, como el año pasado en las parlamentarias, sin internas. Como también fue, ¿se acuerdan de Florencio Randazzo, Scioli? Sin internas. Es muy difícil construir política cuando uno está al frente de una coalición, y menos, y más difícil es aún, cuando dentro de esa coalición está el kirchnerismo. Porque podés estar emparentado ideológicamente con lo que piensa el kirchnerismo. El que escucha este programa sabe que estamos más a favor de las políticas que supuestamente declama o gestiona o hizo en diferentes administraciones nacionales el kirchnerismo que las que estuvo, las que no hizo, y nosotros no nos ponemos en contra. Pero el comportamiento de lo que se llama kirchnerismo dentro de la coalición de gobierno, esta que se llama Frente de Todos, que bueno, en este momento no está atravesando su mejor momento, es construyo con gente que me sigue atrás. Construyo la coalición en tanto y en cuanto yo esté adelante. Y es muy difícil así. Más aún cuando te pasa una pandemia, cuando estás con la diaria todo el tiempo y no podés institucionalizar la coalición, que es algo que le pasó también en este tiempo al Frente de Todos y al gobierno. No sabemos cuántos porotos tienen los seguidores de Alberto dentro de la coalición,
los seguidores del kirchnerismo dentro de la coalición, los seguidores del Frente Renovador dentro de la coalición y otros independientes, en donde hay personas que decidieron apoyar al Frente de Todos porque la candidatura de Alberto iba a aplacar ciertas tensiones muy tiradas hacia lo que esas personas pensaban que era una izquierda pura y dura, intransigente, y bueno, y Alberto era una persona dialoguista, más de centro. Bueno, todo eso sucedió en este tiempo, con errores de Alberto también, que en algún momento se corta en medio de la pandemia el diálogo con una parte de lo que era Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, en lo que tiene que ver con lo difícil de la construcción política, cuando en una coalición es vamos todos juntos, pero todos me siguen a mí siempre porque yo voy adelante. Y así se maneja el kirchnerismo, y además con actitudes que anteponen los recelos personales o lo que está sucediendo hoy en día con la labor parlamentaria, por ejemplo, o con la función que tenés que cumplir como legislador o como senador. Como legislador digo, bueno, la ausencia de Máximo el 1 de marzo. Como legislador también digo algunas otras circunstancias de ausencia de Máximo Kirchner. Y como senador, lo que terminó sucediendo el jueves a la noche, que si no lo vieron se los comento. Al momento de realizar la votación final en lo que tenía que ver con el programa de facilidades extendidas para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Cristina Fernández, vicepresidenta de la Nación, presidenta del Cuerpo, presidenta de la Cámara Alta, presidenta del Senado, no realiza votación y termina en ese momento otra senadora. Y Cristina se ausenta de ese momento, de un momento en donde tiene que estar presente. Los desplantes molestan, a mí en lo personal me molestan. ¿Por qué? Porque aparte digo, algo que estaba también el otro día tratando de desmenuzar, se ha perdido el foco de dónde van las políticas, hacia dónde, qué votó la gente del 2019 en este Frente de Todos, y dónde está el adversario político, que el kirchnerismo lo entiende como enemigo por sus comportamientos, cuando es el adversario político. Y de esto, que por eso también lo quisimos poner para el comienzo del programa, de Alberto en la facultad y molestándolo a Cristina con el telefonito todo el tiempo y los mensajes, a lo del otro día de la portavoz de gobierno de Gabriela Cerruti diciendo Alberto le mandó un mensaje por los incidentes, atentados, actos violentos que repudiamos. Bueno, el video, lo que pasó en el despacho del Senado de la vicepresidenta, y Cristina no le devolvió, no sé si un WhatsApp, un mensaje de texto. Bueno, no hablan. El fin de semana pasado yo tenía información sobre el momento que se estaba pasando muy mal dentro del Frente de Todos. Y la verdad que yo no me quiero montar en ese periodismo de, che, tengo tal primicia, me dijeron tal cosa, que esto, lo otro. Se sabía que estaba rompiéndose, que ya estaba roto. Yo recibí un mensaje textual que decía, está todo muy roto. Me lo guardé, no lo dije, no me parece que hacer periodismo desde ahí, sino más bien desde el análisis. Y aparte iba a suceder, como sucedió esta semana, que está expuesta totalmente la fractura. Ahora, tanto Alberto como Cristina van a pensar en volver ese momento de abril del 2019, porque la sociedad argentina no tolera que sigan peleándose. Yo ya no estoy preguntando quién tiene la culpa y quién no, Porque también hay parte del periodismo que no, porque Cristina tiene la culpa, Alberto es el desorientado, o al revés. Me parece que no es la intención ir a romper, porque más allá de que sea
una coalición política, son una coalición de gobierno. Y tienen que gobernar. Espero que puedan tener la capacidad de sentarse, volver a dialogar, de que bajen las aguas. La situación con el Fondo Monetario Internacional ha sido, tal vez para algunos integrantes de esa coalición, muy estresante. Yo siempre pensé en una cuestión pragmática y que, bueno, uno termina siendo un cuadro político que apoya una estructura verticalista y en eso tiene que apoyar, y bueno, por eso me parece que las actitudes de Máximo Kirchner no fueron correctas, pero hay un país por delante. Entonces, si van a estar como dos chiquilines que te llamo, no te llamo, atiendo, no atiendo, bueno, tiene que ver con eso, porque comenzamos con esa anécdota de cuando Cristina hasta le retiró el teléfono en esa reunión. Alberto Fernández se lo dio a sus secretarios para poder hablar con él largamente y ofrecerle la presidencia de la nación y ella ir como vice. Hoy eso está roto. Y sobre eso danzan. Ahora, mientras siguen danzando, hay niveles de inflación altísimos, hay gente que no tiene laburo, hay gente que le cuesta comer todos los días y siguen danzando. Y encima no cumplen la función que tienen que cumplir como empleados que han sido elegidos por un pueblo, pero ¿cómo no vas a cerrar la sesión en el Senado el otro día? Y te vas a ahuyentar. Lo digo esto por la vicepresidenta Cristina Fernández. Vamos a hablar con una persona que hace un tiempo que no hablamos en este programa, y él es doctor en Economía y además es diputado nacional por Avanza Libertad, representa a la provincia de Buenos Aires y se llama José Luis Esper. ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Bueno, vamos por la cuestión que tiene que ver con, tal vez no sé si te lo preguntaron, pero bueno, yo, ya que hablamos cada tanto y tenemos pensamientos distintos, pero pasó algo que yo el otro día cuando escuché a Mayans dije, esto se lo tengo que hacer escuchar a José Luis, porque encima José Luis va a hablar probablemente conmigo el fin de semana. ¿Querés escuchar a Mayans hablando sobre vos y después te pregunto? Bueno. Vamos con José Mayans. Ahora, le escuché a Esper, un criminal realmente. Es tremendo. Hay que cortar. No sabe ni lo que está diciendo. Sé que no estudió nunca ni siquiera un presupuesto, ¿eh? No lo estudió, ¿eh? Lamentable realmente. Hay que hacer el recorte puro y cortar todo esto, que el gasto tenemos que ser cero. Bueno, empezamos. A ver. Gasto social. 8.800 billones. Gasto social. ¿Qué recorte? Con la canasta que está hoy acá y el jubilado no cobra lo que cobra el jubilado, le va a hacer un recorte. ¿Saben cuánto hay en el gasto social? Hay 9 millones de personas. Que me diga Esper en dónde recorta. Él come todos los días, se ve. Esto come salteado ya. José Luis, tiene que ver un poco con la pregunta de siempre, ¿no? Que a veces en algunas entrevistas que hemos tenido, cuando vos expresás tus ideas, a veces yo te he dicho, bueno, pero ¿cómo haces en el mientras tanto con la cantidad de gente que le está pasando mal en este momento? Y a su vez, bueno, se monta en el discurso político el jefe de la bancada de senadores del Frente de Todos, José Mayans, el senador por Formosa. ¿Qué tenés que decir en cuanto a esto? Bueno, que Mayans sea el senador por Formosa, donde reina prácticamente, más que gobierna Infran, está todo dicho. Es un impresentable de la impresentable del Infran. Así que lo que venga de Mayans como crítica hacia mí, bienvenido. Quiere decir que voy por el buen camino. Y además, pues si fuera poco, es el representante de Cristina en el Senado, otra impresentable. Así que yo diría, quienes representan a Mayans lo descalifican él mismo. En segundo lugar, sobre lo que él me dice, yo le diría que es un descarado, un cara rota, José Mayans. Si me dice a mí criminal, yo le podría iniciar algún juicio no por calumnia, porque ya no existe más, sino por daño sin perjuicio. Criminal, lo mío, yo diría que criminal es todo lo que él ha defendido a lo largo de tantas décadas que se dedica a la política. Criminal es haber generado políticas que hayan hecho que este país tenga 4 millones de personas viviendo en miserias. Criminal es lo que ocurre en Formosa. Criminal son los 50% de personas pobres. Criminal son los al colegio. Criminal es
la repitencia prácticamente patológica que hay en los colegios, criminales, son 3/4 partes de los chicos del conurbano viviendo en la pobreza. Yo quisiera saber cuál de todos esos crímenes se le pueden achacar a Mayán, que toda la vida debido a la política, una política que ha destruido nuestro querido país, mientras yo me estaba rompiendo el culo, como todos los argentinos del sector privado, para pagar la olla. Y respecto del ajuste... Sí, porque la pregunta tenía que ver con eso, porque Mayán es un cara dura, porque él me dice a mí que yo, a ver, acá está clarito los intereses que cada uno defiende. Él defiende los intereses de la corporación política. ¿Cuáles son los intereses de la corporación política? Son todos los que están del gasto público, bien o mal, todos los que están ahí. Ahí tenemos empleados públicos, tenemos enfermeros, tenemos médicos, tenemos policías, tenemos diplomáticos, tenemos jueces. Sí. Ahí ponen los buenos. Después tenés chantas, chorros, ñoquis, organizaciones sociales que no deberían recibir un mango, tenés 1000 ministerios al nivel de botón que se podrían eliminar y bajar el gasto. Tenés 1 millón de personas con pensiones por invalidez como si hubiéramos tenido una guerra. Entonces, lo que no dice Mayán es que a ellos, como defensores de los buenos y de los malos que viven de ellos, es que siempre la justa recae sobre la gente de laburo. Lo que no te cuentan ellos es que siempre le están rompiendo el traste al laburante, al empresario, al comerciante, al productor agropecuario. Siempre más impuestos, siempre más impuestos, siempre más impuestos. Sí, yo defiendo claramente los intereses de la gente de laburo en Argentina. El único motivo por el cual me metí en esto es porque siendo un tipo de laburo de toda la vida, me harté de que nos mataran a la gente de laburo. Entonces, en algún lugar, agarré la bandera a la gente que está en el llano, en el sector privado, que nadie lo representa, y me puse a asegurar por ellos. Si Mayán defiende a otros, defiende a los que viven mal y bien del Estado. Bueno, yo defiendo a otros, olvidados, gente que se ha transformado en verdaderos esclavos del Estado. Porque el que está en problema con la Argentina de 12 meses que tiene el año, la mitad del año, por una ventanilla cobre y por la otra se la entrega a la FIP o a la Dirección de Renta de la provincia de cada provincia. José Luis. Yo defiendo a esos, José, claro. José Luis, están claras las dos posturas y por eso también comenzar la entrevista de ese modo, porque tampoco íbamos a caer en algo de dar vueltas cuando en definitiva me parece que era importante lo que había dicho, porque aparte no es un senador más, es el jefe de la bancada de senadores del oficialismo, pero en la semana, cuando yo te escucho y estoy de acuerdo en ciertas cuestiones que tienen que ver con que sí, hay gente que cobra cuestiones que tienen que ver con después compromisos que no se cumplen desde sus funciones estatales, pero también veo que se corta la 9 de julio, que las organizaciones sociales piden que el Estado las ayude, las acompañe y le están pasando realmente mal. Entonces, ¿cómo haces para implementar lo que vos estabas recién tratando de describir o diseñando, sabiendo que si creces en tu fuerza política vas a tener esas manifestaciones o esos pedidos de personas que probablemente pasando un lápiz grueso queden afuera del sistema? Entonces, ¿te replanteás eso también, José Luis? No, de ninguna manera. Yo creo que recorriendo el por qué estamos como estamos, está claro que tenés que hacer todo al revés. O sea, nosotros estamos como estamos, con un Estado emitiendo 25 millones de cheques aproximadamente por mes para gente que completamente fuera del sistema, como consecuencia de haber hecho las cosas que dice Mayán, como consecuencia de un Estado recontra sobredimensionado, como consecuencia de una economía completamente cerrada al comercio, que usa el mundo solamente como manguero, pidiéndole plata al prestado, por eso tenemos el problema de la deuda crónico, y con leyes laborales de la época de las cavernas, por eso tenemos 6 millones de trabajadores totalmente precarizados. O sea, el hecho que vos tengas lo que tenés es consecuencia de lo que hiciste y también de lo que no hiciste. Cuando yo propongo la cosa que propongo, no porque soy un sádico que quiero ver más sufrimiento, sino porque veo un verdadero desastre, un genocidio socioeconómico que se ha cometido en la Argentina, y lo que quiero es que salgamos urgentemente y porque estamos a punto de no tener retorno y terminar siendo Somalia algún día si seguimos así. Pero yo digo, ¿qué hacen los países donde la gente vive bien? ¿Qué hacen los países donde no hay planes sociales, donde no hay empleo en negro, casi no hay empleo en negro? Me parece que se está por cortar. Y descontratan gente. Sí, yo
¿Qué pasa ahí? No, te estoy escuchando medio ahí saltado, pero estoy en el mismo lugar de siempre. Perfecto, estoy en el mismo lugar. Ahí te volví a escuchar, perfecto. Sabés que fue una cuestión del teléfono. Esto es porque las compañías no invierten, ya de paso. No inviertan, querido, para poder tener comunicación. Estamos en el siglo XXI y todavía no podemos hablar en celular. Que eso es de joder. Sí. Sí, en eso estamos de acuerdo. Tiene un mercado cautivo y no invierten, viejo. Abran la competencia, que vengan mejores a competir, que den mejores servicios. Mira, la competencia es bárbara. Si hoy tuviéramos competencia en lugar de duopolio, como tenemos en materia telefónica o oligopolio, las comunicaciones funcionarían mejor. Yo lo que pretendo es cambiar para bien, no para mal. Ahora, si no tenemos claro por qué hemos llegado a este punto, y sí, obviamente va a ser una discusión bizantina, como con la inflación, ¿viste? Qué sé yo, podés seguir jugando a que controlando precios. A mí me parece, a mí me parece que hay algunas ideas que expresás que pueden llegar desde mi punto de vista a implementarse, pero siempre la duda termina siendo lo que te decía recién. En el mientras tanto, la situación social es tan endeble que le está haciendo difícil a las últimas administraciones hasta querer tomar ciertos cambios, porque también le pasó a Macri. Es increíble, pero Macri fue, yo lo dije en 2015, eso era kirchnerismo bueno moral, iba a terminar Marcio, sí. Yo te pregunto, ¿por qué en el mientras tanto nosotros podemos seguir haciendo lo mismo y no va siempre mal y entre comillas no pasa nada? Es como que puede ser que todo esté armado para que todo se haga mal y no pase entre comillas nada, y que si vas a hacer otra cosa para cambiar para bien, no se puede hacer. Tan enfermos estamos, bueno, está bien, si estamos tan enfermos que no podemos cambiar para bien y solamente podemos hacer esto, que siempre nos va a ir peor, porque listo, se cerramos la puerta, adeus, pero yo creo que es increíble que la Argentina solo esté preparada para hacer todo lo que está mal porque le termine yendo mal. Ahora, yo te compro que si vos querés hacer todo bien, al hacer todo bien es como un adicto. Y pongo un adicto con el mayor de los respetos a los adictos, a los familiares que tienen adictos, pero es un ejemplo que es muy apropiado. Cuando vos sufrís de una adicción, obviamente que tenés síndrome de abstinencia hasta que te curás, pero un día ves la luz y no querés volver más a aquel lugar en el cual estuviste de oscuridad después que viste la luz, pero pasando por ese purgatorio que es el síndrome de abstinencia. Yo lo desconozco eso. Ahora, nosotros por no pasar por el síndrome de abstinencia, seguimos en el mismo lugar de oscuridad, de planes, de empleo estatal, de cada vez más controles, las empresas que se dan. ¿Vos viste el éxodo de empresas que hay en Argentina? El éxodo de jóvenes calificados, que es enorme. Yo quiero evitar y yo quiero que se termine eso. Ahora, hay que darle un futuro al empresario para que tengan ganas de quedarse. Hay que darle un futuro a los chicos calificados para que se quieran quedar. Si no, nos vamos a quedar los viejos y los pobres nada más acá, incluso entre los viejos, 60 años tengo. No, quiero volver y bueno, porque capaz que quedó ahí medio en la nebulosa, reforzar sobre la idea de social de Macri, que yo lo que creo es que no hizo mucho empeño para tratar de trabajar esos cambios, y aparte, bueno, si hubo alguno que fue tenue, terminó cooptado por lo que fue la cantidad de bolsones de comida y ampliación de planes y no dar trabajo genuino, reflejado en lo que fue el ministerio, la cartera que lleva adelante Carolina Stanley. Quiero dejarlo en claro eso. Sí. La pregunta es la siguiente. Políticamente, estás en un bloque con Carolina Píparo. La dinámica del 2022 y 2023, ¿vos la pensás que si querés llegar a ampliar tu fuerza política, eso va a terminar confluyendo en que vos empieces a tener charlas más asiduas con Patricia Bullrich? No necesariamente. Mira, a mí lo que me interesa, no me interesa ni colgar una banda al pedo, ni ninguna otra cosa, ni ninguna cucarda. Yo todas las cucardas que me quería colgar las conseguí en el sector privado. O sea, yo voy por algo que es influir lo máximo posible para que Argentina haga un cambio sustantivo, para que no terminemos los argentinos comiendo rebanada de viento, o que quedemos solamente los viejos y los pobres acá adentro. Estamos trabajando con Carolina en un montón de proyectos de ley, algunos ya los hemos presentado, ahora los vamos a empezar a militar adentro del Congreso, quiero decir, hablar con todas las bancadas para que nos apoyen. Pero mi tarea es muy legislativa. En materia política, lo que estoy haciendo es
tratando de que Avanza Libertad, y hasta ahora vamos muy bien, sea una fuerza nacional luego de habernos concentrado en la anterior elección en la provincia de Buenos Aires, donde sacamos el tercer lugar, que fue una elección histórica del liberalismo en una legislativa. Después de ese éxito queremos que Avanza Libertad sea nacional. Ya empezamos por Mendoza, ahora vamos a ir a Córdoba, a Santa Fe. O sea que la mirada es más de partido en crecimiento que de un partido que se suma a una coalición, por lo que me estás diciendo. Sí, porque el objetivo, ¿sabes por qué? ¿No? Porque el objetivo es que la idea se mantenga incólume, se mantenga sin mancha, se mantenga ahí, que se mantenga clarita la idea, porque la batalla que yo decidí emprender es por las ideas y por las cosas que hay que hacer a mí, pero incluso hasta las superestructuras están sobreestimadas acá. Fíjate que cuando hay que presentar o rechazar proyectos, los tipos que pensamos más o menos lo mismo votamos de la misma manera, ¿viste? Entonces, lo nuestro es la defensa de la idea de que hay una Argentina posible, que hay esperanza, pero hay que hacer cosas completamente diferentes. La buena noticia es que eso diferente no es que es de marciano, sino que los países donde la gente vive bien las hace, comercian, tienen un Estado razonable para cobrar impuestos razonables y tienen leyes laborales que le dan ganas al empresario de contratar gente al mismo tiempo que protegen al trabajador de sus derechos. Eso es todo, nada más ni nada menos. Bueno, lo que me estás diciendo tiene que ver con que seguramente te descarto del futuro gabinete cuando Milei sea presidente. No sé, la verdad que me parece todo muy lejos. Viste que está buscando ministros, Milei. Yo hoy estoy muy concentrado en una tarea legislativa que espero que dé fruto, porque estamos pensando en proyectos que solucionen realmente los problemas de la gente. Estamos con hemos presentado un proyecto de eliminación, de derogación, de la ley de abastecimiento, para que no ocurran más intervenciones del Estado en las decisiones de las empresas y consumidores. Estamos con un proyecto de reforma laboral para darle más derechos a los trabajadores y menos a los sindigarcas que manejan las relaciones del trabajo entre trabajador y empresario. Estamos realmente con muchas ganas de profundas reformas hoy. Y después del tiempo se verá a qué vamos a hacer en el 2023. Hoy para mí es ciencia ficción eso, la verdad. José Luis, buen fin de semana. Hacía un tiempo que no hablábamos, así que gracias. Un abrazo. Un placer, Muy chau. Quien estaba hablando con nosotros era José Luis Esper, que es, doctor en Economía y actual diputado nacional por Avanza Libertad, y él representa a la provincia de Buenos Aires. Vamos a continuar un poco con la hilación que veníamos llevando adelante, que comenzó con ese comienzo de tal vez abril del 2019, cuando Alberto tenía un teléfono que no paraba de clavar mensajes, y era Cristina que quería hablar con él. En relación a esto, y yo algo que puntualicé hace algunos minutos, que tiene que ver con todas las veces que en este último tiempo, hasta que se termina conformando el Frente de Todos y que después también siguen incurriendo en el mismo error para mí, que es no ir internas. En relación a esto habló el ex canciller de la administración de Alberto Fernández entre semana. Felipe Solá dice esto sobre este momento del peronismo dentro del Frente de Todos, el kirchnerismo, el albertismo, el Frente Renovador, Massa, organizaciones sociales. Felipe Solá dijo estas cosas. Si las papas queman, nosotros los peronistas estamos en una situación complicada porque no hemos crecido o tenemos la supervisión del fondo es negativa, supongamos que la posibilidad que hay es que sea muy negativa o que no sea negativa, que sea normal. Igual es un peso, ¿no es cierto? Es como una gabela. Ahora, depende de cómo estén las cosas, va a haber o no internas. Si las cosas están mal, posiblemente no haya internas. Lo cual es un error. Si las cosas están mal, no va a haber internas porque va a haber una tendencia a la unidad. Eso es una consecuencia de, digamos, el razonamiento político clásico. Ahora, resulta que el pueblo es muy heterogéneo. Los peronistas, los kirchneristas, o peronistas, o kirchneristas no peronistas, yo creo, a todos les llamo peronistas, no piensan todos igual. Por lo tanto, debe haber interna para engrosar el voto peronista posterior. Estoy de acuerdo con lo que dice Felipe Solá, que tiene que ver con, tal vez no sé, con el desenlace, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber internas, por más que las cosas vayan mal o vayan bien. Algunos también dicen que si el gobierno le van las cosas bien, tampoco habría internas porque ya la propia gestión revalidaría a Alberto Fernández y probablemente el Frente de Todos diga no vamos ahora a que las cosas más o menos van bien, que la gente apoya a Alberto Fernández, ¿para qué abrir el juego y hacer una interna?
¿Cuándo va a ser el día que el Movimiento Nacional y Popular, el Frente, la coalición, que en este país en este momento está llevando adelante estos partidos que nosotros estamos analizando, por más que las cosas, como dice Felipe Solá, vayan mal, o como digo yo, vayan bien, se vaya una interna? La solución la tiene el presidente, porque el presidente aparte es el presidente del Partido Justicialista. Si hay algún tipo de rispidez en el armado, me parece que tiene que ver con estas dilaciones. No sé cuán roto está entre Alberto y Cristina, pero sí Alberto tiene que implementar mecanismos de institucionalización de Frente de Todos. Bueno, pero está muy ocupado en el gobierno, en la gestión, no puede, no sé qué, pasan cosas todo el tiempo. Bueno, está bien, pero vuelvo a repetir, hay mucha gente que en el 2019 lo votó a Alberto y a Cristina porque no querían que volviese más el conservadurismo, la derecha, comúnmente. No me gustan esas generaciones tan amplias, pero bueno, sí, estamos haciendo radio, estamos en vivo, no vamos a andar describiendo todo, pero eso no. Apoyo al mercado interno, que se le dé más preponderancia al trabajador que al sector privado y empresarial, bueno, todo lo que en líneas generales representó en ese 2019 el Frente de Todos y luego se fue desdibujando. ¿Hubo una pandemia en el medio? Sí, correcto. Vamos a irnos con José Mayans. José Mayans, más allá de que es el jefe de la bancada de senadores del Frente de Todos, y el otro día tuvo que cerrar cuando se llevaba adelante unos minutos después la votación del programa de facilidades extendidas sobre la refinanciación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es muy interesante tener a José Mayans en una cantina al lado tuyo un fin de semana. Tiene una manera de contar, una manera de decir. Aquellos que nos gusta la política, por demás, nos quedamos mucho en cómo se va construyendo el discurso. Y lo de Mayans, podrás estar de acuerdo o no con lo que dice. Esper no estaba de acuerdo con lo que decía, pero sí hay una interpelación durante el discurso de José Mayans todo el tiempo a Naidenov, que es el senador que representa radicalismo por Juntos por el Cambio, a Alfredo Cornejo, que también es de esa bancada y representa también el radicalismo, y explica claramente cuáles son los comienzos de los errores del gobierno de Mauricio Macri, que termina chocándola ese 8 de mayo del 2018 en el pedido del stand-by, primer stand-by, porque hubo un par, con el Fondo Monetario Internacional. Escúchenlo, si tienen un té en la mano, disfruten, porque cómo lo dice, cómo lo cuenta, y también termina dibujando lo extenso que este momento a veces desde lo discursivo termina siendo en esa búsqueda de verdades relativas el Frente de Todos. Déjense de joder. Básicamente déjense de joder. Porque hay mucha gente que le está pasando mal y no estamos para, y lo digo como ciudadano esto, que siempre soy ciudadano, no estamos para soportar si uno le atiende el teléfono al otro, si una baja al recinto o no baja. Las cosas se deben resolver más allá de la coalición. Se deben resolver por el pueblo argentino. Escuchamos a José Mayans en una actitud extremadamente divertida al decir. Y yo me acuerdo que en la discusión de Scioli, que fue el candidato, y Macri, Scioli le decía todo lo que iba a pasar y pasó. Y Macri le decía, ¿en qué te convirtieron, Daniel? ¿En qué te convirtieron? Las cosas que estás diciendo, no puedo creer. ¿Verdad? Bueno, era parte del show ahí, en ese momento que estaba, lo estábamos mirando todo el país, el debate lo estaba mirando todo el país. Por supuesto, con todo el esquema de marketing a favor de Macri en ese momento, porque querían terminar con el gobierno populista, obviamente, ¿verdad? Bueno, después viene el otro modelo,
el mejorado, como el T-1000 en Terminator. Ahora está el modelo viejo y después está el T-1000. Después vino otro modelo. Bueno, empezaron a aplicar el programa. El primer punto se llama sinceramiento cambiario. Esa otra parte que yo le felicito a usted, porque le dan otro nombre, ¿verdad? Y luce elegante. Aquel que es medio tonto dice que esto es un sinceramiento cambiario. Espectacular el nombre. Se llama devaluación. Brutal devaluación. Brutal devaluación. Sinceramiento cambiario. Estuvo Prat Gay acá, le digo, ¿y cómo están los precios? No, ya estaba a 14. Así le digo. ¿La balanza comercial también era igual? ¿Usted que es ministro? ¿Y ahora va a estar igual? ¿Se va a guiar igual? ¿Por eso se va a guiar? Bueno, esto cuando empezó el tren fantasma, que está todo a 14, decía Prat Gay. Y no, estaba a 9.78. Comercio, importaciones, exportaciones, 9.78. Dólar oficial. No, está todo a 14, ya está. Y después estaba todo a 16, y todo a 21, y todo a 22 pesos. Bueno. José Mayans, y para tratar de alivianar todo esto, no hace... con asiduidad no suelo escucharlo porque, bueno, me remite a ciertas sensibilidades. Que a veces está bueno abrir la puerta a ellas y a veces no. Pero cada tanto lo escucho, ayer a la noche lo escuché para alivianar un poco todo esto. Y vamos a decir que lo extrañamos mucho, que lo queremos mucho. Y que es un kamikaze. Así que para todos ustedes, estamos comenzando este programa este sábado aquí en AM 1420 con vos. Después lo presentamos, pero llévense la sorpresa que me llevo yo cada vez que lo escucho. Estamos aquí hasta las 13, como siempre. Pasó a Valores, el carnet de vitalicio que nunca llega. Bueno, escuchamos al señor que me hace moquear. Sí. Es una constante. Que aparte me lo adelantaste. Sí. Espero que les haya gustado. El Flaco Spinetta. Exactamente. ¿El tema cuál era? Cada luz era lo que estaba sonando. Del disco Peluzón of Milk, que es uno. ¿Qué año me decías? Muchos discos, de 91, 92. 92, me parece que sí. Y vamos a hablar también sobre algo que va a rematar con una peli que fue del año 92. Porque hoy... hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Este programa bien. Se llama Pasó a Valores. Quien les habla es Marcelo Aymar. Estoy con Andrés Catalini. ¿Qué tal, Andrés? ¿Bien? ¿Cómo va? Todo bien. Año 91 el disco este de Spinetta. Así es. Bueno, Charlie está contento, está bien. Nos va a operar hasta las 13. Martíncho está que va y que viene. Porque, bueno, pasó lo de José Luis entre medio del comentario de inicio del programa. Estamos con Flor Santolini también. Ahora en un ratito seguramente hablaremos de medio ambiente como todos los sábados con Agustina Pérez Huerta. Pero más allá de eso, que son las presentaciones, las cuestiones administrativas, el ordenamiento de este programa de radio que los acompaña a los argentinos y latinoamericanos cada fin de semana. Alguien tiene que ordenar esto, ¿no? Hoy me toca el tema libre a mí. Sí, es verdad. Y hay una expectativa, yo lo estuve trabajando bastante, recién le bajé unas cortinas a Florencia no entendía mucho, pero dijo, me parece que vienen por el lado del misterio. No lo minimices porque hay mucha expectativa. Sí. Hay mucha expectativa. Sí, y por suerte tenemos tiempo, hay un poco de tiempo hoy, y invito a Charlie a que pueda llevarnos y abre esa puerta imaginaria sonora. Seguro. Ah, ¿perdón? Tengo que contar algo. Bueno. Que termina en el tema libre. Sí, ¿es una historia? Es algo que a mí me afectó durante muchos años. Ah, bueno. Cuando era adolescente. Y que me generó no misterio, sino más bien miedo. Apa. O sea, ¿te afectó negativamente? Sí. Ok. Sí. Ok. Vos sabés que yo, mis años de niñez y adolescencia los pasé en el barrio de Liniers. El barrio de las 1000 casitas, tan lindo, tan bonito. El otro día estuve por ahí caminando, qué lindo. Pero bueno, ya tengo 49 y la FIP atrás. Se modificó. Sí. Y yo vivía ahí y tenía un amigo que se llamaba Gastón. Ajá.
Gastón vive en Barcelona hoy en día. Y él vivía en un edificio de 4 pisos, 4 plantas. 4 plantas. Pero no tenía ascensor. Ok. El departamento de mi amigo Gastón. Entonces cada vez que yo lo iba a visitar, él vivía en el 3er piso, subía las escaleras. Porque no había ascensor. Claro. Y pasabas por los Iba- paliers de Claro. los demás pisos. Sí, iba bastante a lo de Gastón, era un amigo mío, sigue siendo amigo, por suerte mío. Y en el 4er piso, en el C, vivía el encargado. El encargado era una persona alta, recuerdo, que se paraba como todos los encargados de edificio en la puerta de su edificio, como un bulldog. Ajá. Y tenía manos grandes. ¿Perdón? Y se peinaba con gomina. Bueno. Tengo la imagen No, vívida estás ahora describiéndolo. de ese encargado. Claro, estás describiendo cosas muy puntuales. Sí, sí. Con su overol Ujú. o su camisa gris, ceniza. Y siempre una escoba, un escobillón. Era parco, era casi tosco. Y un día, limpiando esos palieres, esas escaleras, tuvo la mala suerte que se cayó. No. Su cabeza dio con un escalón y murió. Pero, te puedo creer. A todo esto, nosotros seguimos habituando. Claro, ese lugar. Concurriendo. Sí, la casa de Gastón. Visitando a nuestro amigo Gastón. Ajá. Hasta que Gastón, en una noche de invierno, un día nos dice... Viste, a los 12, 13 años, poca novia. Sí. Poca novia, Sí, mucho sí, sí. encuentro con amigos. Correcto, O sea, es así. No. Vos querés que te golpee el amor, pero no te golpea. Tarda un poquito Todavía, más. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, nos juntábamos mucho con amigos. Tarde, invierno, junio, Buenos Ujú. Aires. Frío. Viernes, 3 de la mañana, volver a casa. Vivíamos Claro. todos cerca, pero había mucho miedo. Liniers, aparte estamos hablando. Y Gastón era como desafiante hacia el miedo, cosa que yo nunca lo fui. Nunca traspasaste. Claro. No. Sí, sí, sí. Y un día me dice, ¿sabes qué? Ponerle, no sé, el martes, cuando estaba subiendo las escaleras, escuché ruidos de palos de escoba que se caían. No te puedo creer. Mientras subía las escaleras. Y llegué a escuchar como agua que bajaba por los palieres. Tremendo, ¿eh? Es inchequeable que te digan eso. Sí. Porque ¿cómo lo chequeas? Es como que hasta que no ves, no crees, ¿no? O sea, vos decís, bueno, a ver, sucedió ese acontecimiento. El encargado muere limpiando las escaleras del palier de mi amigo. Y además, a los días se escucha cuenta eso. esa historia. Exacto. Que es inchequeable, porque él está subiendo las escaleras de su propio departamento, él vivía en el 3er piso. En la década de que estoy contando esto, comienzo de los 90, finales de los 80, no era como ahora que la luz del palier duraba más, como ahora. Claro. Duraba menos. Claro, eran segundos. Se apagaba bastante seguido. De por sí se suele apagar bastante seguido Hay la algunos. luz de los palieres. Sí. Bueno, durante el alfonsinismo, comienzo del menemismo, Como cuidando. Nah. es un programa de formato político. Bueno, seguro. Las luces de los palieres, no sé por qué, Duraban menos. duraban, Bueno, te quedabas oscuras. se ahorraba más luz, puede ser. Y a mí me generó muchísimo miedo durante un par de años esa situación. Claro. Que se te apague justo cuando ibas por el segundo. Claro. Esa situación me generó mucho temor, mucho miedo. Yo no quería atravesar esas escaleras. Esto es un radioteatro, en es tremendo. soledad. Y lo que queremos, tratar de conversar con la audiencia en este Ajá. tema libre. Esta cortina es buenísima, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poco de esta Es una cortina. novela turca, es tremendo esto. Es una película en la que trabajó la chica más hermosa de la década de los 90 en el cine hollywoodense. Apa, Ella es Winona Ryder. tremendo. Winona. Mucho Esto es gusto. Drácula, Bram Stoker, director Coppola, Francis, Gary Oldman. Y estamos escuchando parte de esa película que también, como te decía, Ujú. Sí. año 92. Estaba también en la
El tema libre tiene que ver entonces... Sí, con esa mística. Con, más que mística, con el cagazo. Claro, con esa que cuando eras adolescente o eras un joven, te generaba alguna situación en tu vida. Bien, me gusta. Que nos cuenten cosas que tengan que ver con un verdadero miedo, con estremecerse, con lo que me pasaba a mí cuando yo siempre pensaba que cuando bajaba por las noches, en algún fin de semana, de la casa de mi amigo Gastón, podía escuchar algún ruido de escobas que se caían, palos de madera contra escalones, o baldes de agua tirados desde no sé dónde y que terminaban en no sé qué lugar. Claro, sí, porque... Debido a esa no paz del encargado del edificio de mi amigo Gastón. ¿Lo pudiste cerrar? ¿Lo querés cerrar? ¿Qué estamos preguntando? ¿Qué te generó miedo cuando eras adolescente? Exacto. Podría ser un poco eso. ¿Qué te generaba de adolescente mucho miedo? Bien, bien. Y nos vamos con el Drácula, con un poco el recuerdo de esa peli en donde trabajaba la hermosa Winona Ryder. Esto me dio mucho miedo también. Pero la Drácula de Jack Palance, una vez lo vi en la de mi abuela, una versión londinense de Jack Palance. Que ya de por sí... El de Creacionó, tremenda. Si alguno la quiere ver, es viejísima, es una versión de los años 60 tal vez. No me gusta. Esta es de los 90. De terror. Bueno, vivís en la Argentina, ya tenés bastante cuota de ello, o sea, ¿para qué más? Esta Drácula es de los 90. Ahí está. Y la rompió en ese momento. Escuchemos un poco. Ilusionó que no pudiéramos casarnos antes de su partida. Me alegro de que le hayan mandado a esa misión tan importante. El hombre más afortunado que pisa esta tierra es aquel que encuentra el amor verdadero. No es Duhovne. No. Cuando yo regrese. ¿Está usted casado con él? Tiene menos efectos especiales. Lo estuve hace tiempo. Parece que ha pasado una eternidad. ¿Y por qué él la amaba a Mina? Esto era miedo. Sí. Esto era miedo de miedo era bajar por el palier ese del edificio de Gastón también. Ya sé. Ese sí que era miedo, tipo de julio a agosto, temporada de invernal. Ahora te voy a contar una, porque nosotros teníamos de adolescentes también este recorrido de terror, que viste, como todo adolescente uno va detrás de esas historias a ver qué pasa, a ver si realmente son ciertas. Y en Tres Arroyos, ciudad de la que soy oriundo, había una casa abandonada cerca de un campo. Surround, sonido surround. Cerca de un alambrado que uno cruzaba, se encontraba con una construcción completamente abandonada que era muy visitada por los adolescentes en esa época. A mí me daba muchísimo cagazo, ¿qué querés que te diga? Te lo digo así. Me daba muchísimo miedo. No al Fondo Monetario Internacional. No, era el fondo de esa casa en un camino arbolado aparte. Claro. Y bueno... ¿Pero había alguna historia adentro también? La historia era que cuando vos cruzabas ese camino arbolado... Había una muerte, ¿o no? Y sí, había habido una muerte en el sótano de esa casa. Ay, mamita. Y cuando vos cruzabas ese camino arbolado, empezabas a escuchar la música que sonaba en esa casa. Era una casa de gente adinerada. Había habido una muerte en el sótano. Y efectivamente nosotros estuvimos ahí. Yo estuve ahí. Una noche también de invierno, hacía mucho frío. Sí. Y no sé si alguien se enteró que nosotros íbamos justo, pero que se escuchó música antes de entrar. Cuando entramos, efectivamente adentro no había nada. Pero lo extraño es que cruzamos ese camino arbolado con mucho miedo y escuchamos la típica música de esos discos de vinilo. Porque aparte hay un detalle que ahora yo recuerdo, rememorando esto, el edificio de mi amigo Gastón, él te podía abrir el portero desde arriba. Tenía un portero afuera y adentro. Tremendo. Algunos edificios de esa época lo tienen todavía. Sí, todavía está, es verdad. En donde vos tocás el portero desde adentro y él desde arriba te abre la puerta y te vas. Exacto. Entonces no hacía falta que mi amigo bajase conmigo. Vos bajabas solo. Entonces yo bajaba, yo y cualquiera que iba a visitarlo. Sí, todavía está. Y tenías el problema de la luz del palier. Y tenías el recuerdo de... Y viste que el que baldazo, claro. Con la velocidad que le imprimía. El piso 2 y llegaba a planta baja, no sé, era el más rápido de Vargas Llosa, ¿viste? Que le dice Macri a Vargas Llosa. Bueno, iba así yo. No era una cosa... El que vive ahí tiene los tiempos de lo que dura la luz, pero el que viene de afuera no lo puede calcular, o sea que tenías que bajar. No sabés lo mal que la pasé durante un par de años.
Bueno. Y aparte mi amigo nunca me dijo, che, o sea que él sigue defendiendo que él escuchó un par de veces esos sonidos. Digo, ¿por qué nos contó eso? Porque no solamente a mí me pasó dentro de los grupos de amigos. Para mí no quería que vayas a visitarlo. Una cosa tremenda. Bueno, ¿a dónde mandan los mensajes? Aquí en Paso Valores, en AM1420 con vos, cuando casi son las 12 del mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Se comunican con nosotros @pasoavalores en todas las redes sociales. En Twitter estamos como @pasoavalores, ok. Bien, vamos a hablar de política internacional. ¿Te parece interesante hablar de política internacional? Por supuesto. Vamos a hablar de Rusia. Ayer estuvo, bueno, tenían ganas de decirlo, ¿no? Del periodismo. Esto de la música de terror. Vamos a hablar de Putin, o sea, no, podés dejar la cortina, pero bueno. Claro. Vamos a ir hablando de terror, pero digo, decía que el periodismo tenía ganas ayer de decirlo y lo termina haciendo Putin, que se dio un baño de masas. Viste que el periodismo a veces tiene como esas cosas, el shaite de quiero decir tal cosa. Innecesariamente. Los amigos de lo ajeno, malhechores, están como esos guiños periodísticos. Sí. Bueno, el baño de masas tiene que ver con que Putin ayer estuvo en un estadio mundialista, creo que era en Moscú, hablando con muchos rusos que llevaban la banderita al estadio, y dijo esta barbaridad. A partir de eso nos metemos con un poco de la economía rusa, que estuvo analizando desde otro perfil este conflicto entre Rusia y Ucrania, esta invasión de Rusia hacia Ucrania, con Andrés Catalini. Pero escuchemos antes a Vladimir Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó hoy la unidad del pueblo ruso ante lo que su gobierno llama operación militar especial. Lo hizo durante la celebración de un multitudinario acto patriótico para conmemorar el 8º aniversario de la anexión de Crimea. Los artistas participantes llevaban ropa con la letra Z, el símbolo prorruso de la guerra que se puede ver en los tanques invasores. Putin alabó el heroísmo de los soldados rusos que luchan, según dijo, para evitar un genocidio en el país vecino. Vamos a escucharle. Escuchen esto, por favor. La mayor prueba de ello es ver a nuestros hombres luchando en esta operación militar especial codo con codo. Se ayudan y apoyan los unos a los otros. Si es necesario, cubren a sus camaradas con sus propios cuerpos en el campo de batalla, como si fueran hermanos. Hacía mucho tiempo que no éramos testigos de semejante unidad. Se apoyan los unos a los otros, o sea, Putin, nos estás mandando a morir. No importa si son valientes, si se apoyan unos a otros, si uno está herido y viene otro soldado y lo cubre con su humanidad, los estás mandando a morir. Estás mandando a morir a gente por tierra, por cuestiones geopolíticas, por lo inentendible que es cualquier conflicto bélico. Más allá de eso y de alejarnos de ese tipo de análisis, con Andrés estuvimos tratando de delinear el nuevo orden económico que plantea este conflicto una vez que se subsane, una vez que culmine, y Putin está parado económicamente desde un lugar distinto, ya sea desde las materias primas que exporta desde su país hacia la Unión Europea, lo que el vemos si salgo o no del gas de Alemania, lo que sucede con el precio del petróleo en estas últimas semanas, bueno, lo que está pasando, Julián Domínguez acaba de hablar hace algunos minutos, por la suba del maíz, del trigo, lo que repercute en los mercados de commodities a nivel global. ¿Qué es lo que depara este Putin, que va más allá de si sale bien? Bueno, va a ir mucho más a fondo con la inserción de sus economías y de sus formas, y de poder gestionar desde un lugar de mayor poder ante los otros actores del comercio mundial, pero evidentemente hay un antes y un después en lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía rusa. Correcto. Esos sectores, esa nueva política, ¿dónde se plantea? ¿Cómo la describís? Te quiero dar como dato de inicio lo que está sucediendo hoy en este contexto de guerra en el mundo, y el dato que me preocupó durante la semana es que Ucrania ya en el año 2019 estaba dentro de los países con mayor emigrantes del mundo. Es decir, un 14,4% de su población mundial estaba viviendo afuera. El ACNUR hace unos días, a comienzos de marzo, habló de que ya eran casi 1 millón las personas que habían abandonado el país. Y hoy, después de 20 días habiendo comenzado marzo, estamos hablando de más de 2 millones de personas que abandonaron el país con la guerra.
Este es el dato como para contarte lo que está sucediendo hoy en esta guerra Ucrania-Rusia. Y sin dudas que Rusia, a ver, nosotros ya lo venimos comentando acá, es uno de los principales proveedores de materias primas del mundo. Por ejemplo, sabemos que es uno de los principales proveedores de gas y petróleo de Europa. El 36% del total de las importaciones de Europa provienen de Rusia. Escucharon bien, 36% del combustible que se consume en la Unión Europea sale de Rusia. Después hay otros países que intervienen. Pero, digo, pensando en la economía rusa, Rusia desde el 2014, tras la anexión a Crimea, acumuló con todas estas divisas y con todas estas exportaciones casi 630.000 millones de dólares. Bien. Estamos hablando de una gran cantidad de divisas en una moneda extranjera. Después de algunos inconvenientes, Rusia traspasó esas reservas a lingotes de oro. Es decir, convirtió esos dólares en lingote de oro porque ya... bueno, obviamente sabemos, ¿no?, de la disputa entre Estados Unidos y Rusia, la moneda. Bueno, ahí hay tú una lógica transaccional de parte de Rusia y de China hacia Rusia, que tratan de buscar un atajo y comercializar en una moneda que no le gusta para nada a los Estados Unidos, porque tratan de comerciar o con rublos o con yuanes, pero no con dólar. Bueno, lo que pasa es que todavía la mitad del comercio mundial se sigue realizando en dólares. Rusia, como te decía, tiene un 21,3% de sus reservas puestas en oro en Rusia, un 13,8% en divisas de la moneda china y un 32% en euros. Si uno compara esos números con la reserva en dólares, bueno, solamente un 16% de las reservas rusas están puestos en dólares. Esto como para poder entender la jugada que está realizando Rusia con China, que bueno, sabemos que en este último día se reunió Joe Biden con Xi Jinping, presidente de China, porque, bueno, China todavía se sigue manteniendo como un tanto, digamos, indiferente ante lo que está pasando en este contexto mundial. China siempre le tiró una soga desde el conflicto en el 2014 de la anexión de Crimea a la República Federación Rusa, que encima el acto tenía que ver con el festejo de eso, ¿no?, de la anexión de Crimea y el acto de Putin en ese estadio, que comienza esa anexión, bueno, con las luchas del 2014. Bueno, hoy Crimea es parte de la Federación Rusa, pero Biden sí estuvo con Xi, y siempre tanteándolo de decir, che, guarda con esto, o sea, no le sigas haciendo la cobertura, porque tampoco estás apoyando un débil. Además, no, por supuesto. Además, China, y esto lo hemos hablado con la ruta de la seda acá en el programa, con el avance chino a Occidente. No, aparte está el apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Bueno, exactamente. Y lo que le pesa y el granito que es para China el tema Taiwán. Como lo es también el tema Hong Kong. Sí, fue centro de conversación en esta última reunión virtual de ayer. Ahora, China todavía no se arriesga a cortar los lazos con Occidente, justamente por esto que te decía recién. Todavía la ruta de la seda y los negocios de China con Europa, por ejemplo, digamos... China sigue siendo uno de los principales, es el principal socio. Esto estaba en el separador de apertura del año pasado. China sigue siendo el principal socio comercial de la Unión Europea. Entonces, obviamente China no se va a arriesgar a tanto. Claro. Bueno, decime un par de datos así para finalizar lo que depara la economía rusa después de este conflicto, y también el abordaje que estamos dando, que sale del enfoque de la diaria. El enfoque de la diaria, no somos Nelson Castro tratando de ver si llego a Kiev en tren. Sí, o como... Patético eso. O como entro a un... El show de la guerra en su máxima expresión. Ayer a la tarde, 2 horas y media tuvieron con eso. Y el tipo en tren, estoy acá, veo, no sé qué. No tiró un dato. No tiró una información. O sea, era, bueno, yo estoy acá en el tren, ahora estoy con luz, después estoy con menos luz. Estoy llegando, nos dicen que estén todos juntos. Y si estás en un conflicto bélico, ¿cómo se entiende el contexto? Que vayas por la libre. Entonces no queremos tratar de simplificar o de hacer la guerra show. Cuídate, Nelson, fíjate, ojo, te estamos perdiendo señal, vemos. Y ese abordaje nos lleva a tratar de ver qué pasa con la economía de Rusia una vez que se supere, esperemos, lo más rápido posible, este conflicto bélico con Ucrania, esta invasión que está llevando el ejército ruso a las ciudades más importantes de Ucrania.
Para cerrar, el dato que seguramente nos va o se va a ver reflejado en lo que va a continuar del programa, la guerra recrudece y reduce la oferta de productos y el mismo comercio mundial. Eso hace obviamente subir la inflación, y el dato que se dio a conocer hace muy poco es que la guerra le va a costar al mundo un punto porcentual de su crecimiento en estos últimos años y hasta 1.4 puntos de su crecimiento en la parte de Europa. Le va a costar 1,4 puntos de crecimiento a Europa. Y además, el dato que también se conoció es que va a sumar 2.5 puntos de inflación global la guerra. Bien. Gracias, Andrés, por estas informaciones. Nosotros estamos haciendo Paso a Valores en AM 1420 con vos. Hoy estamos en el tema libre que nos lleva a recordar qué nos daba miedo cuando éramos adolescentes o cuando éramos jóvenes. ¿A dónde mandan esos primeros mensajes? No sé si está llegando alguno, pero por lo menos se lo recordamos para que hasta las 13 vayan mandando esos mensajitos. ¿Le gustó tanto la cortina a Charlie que ya no pone la cortina de mensajes, sino que está poniendo la cortina tétrica del momento? Porque te estamos preguntando, ¿qué te generaba de adolescente mucho miedo, mucho temor? Lo escriben, lo mandan a través de @pasoavalores por mensaje a través de Instagram o en Twitter @pasoavaloresok. En un ratito vamos a ir leyéndolos y nosotros continuamos aquí en AM 1420 con vos. Pasó a Valores. La demostración de que estamos mal comprados. Todo el día comunicación. Música y palabras. AM 1420. Somos Radio. Espacio publicitario. Hola, soy Belén Badía y levanto la mano por la educación de los chicos. Súmate a la iniciativa del ARCA y levanta la mano vos también, para ayudar con la escolaridad de más de 5.000 chicos en situación de vulnerabilidad. Podés convertirte en madrina o padrino donando desde 200 pesos por mes. Entrá en elarca.org.ar. Fin. Espacio publicitario. Estás ahí y estás acá para compartir y disfrutar. Para conocernos y entendernos. Para escucharnos. Nos encontramos en la 1420. Somos Radio. Pasó a Valores. Periodismo independientemente subjetivo. Contar también su episodio es verdad, de temor. Sí. Invitamos a Florencia también, si quiere pasar. Porque viste que a ella no le gusta mucho andar por estos lugares. No, siento que tiene buenas historias. Tiene algún mensaje de lo que le generaba miedo cuando era joven, cuando era niña. Lo sigue siendo joven. Sí, por supuesto. En Santa Fe, digo, alguna historia santafesina que tenga que ver con el miedo, alguna historia de terror. Rutas, me gusta. Árboles, meciéndose. Y el frío, ¿no? El frío genera como un aditivo siempre que le da más miedo. Que llama al miedo. Es cierto. Sí. Esas noches que, viste, nosotros nos quedamos a las 3, 4 de la mañana y por más que tenía que caminar 3 o 4 cuadras, viste, te salió un mito por la boca. No, pero obvio. Junio. Árboles sin hojas y tensión. Acá va a pasar algo en cualquier momento. Y estábamos hablando de 12 años. O sea que, bueno... Pero 3, 4 años a esa edad, 3, 4 cuadras a esa edad, bueno, complicado. Daba temor, es verdad. Bueno, hace un ratito el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, Julián Domínguez, hizo algunos anuncios que tienen que ver con esto que fue el tema de la semana, que es retenciones sí, retenciones no, lo que planteó ayer en el mensaje el presidente Alberto Fernández sobre este fondo que es estabilizador de lo que le pasa al incremento de las materias primas en relación con el conflicto que hablábamos recién entre la invasión de Rusia a Ucrania. Y en relación a esto vamos a hablar con una persona que es la primera vez que hablamos con nosotros, que habla con nosotros, que es el CEO de Syngenta para Latinoamérica, para el sur de Latinoamérica, y él se llama Antonio Aracre. ¿Qué tal, Antonio? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcelo, mucho gusto, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, gracias por estos minutos y me imagino que habrás escuchado, nosotros estábamos haciendo el programa, pero habrás escuchado las informaciones que dio el ministro de Agricultura Julián Domínguez. Por lo que tengo entendido, mantiene el aumento del 31 al 33% en retenciones de harina y aceite de soja, pero no toca retenciones en lo que tiene que ver con maíz y el trigo. ¿Es así, Antonio? Efectivamente, fue una presentación muy, pero muy esperanzadora la del ministro Julián Domínguez. Nosotros siempre venimos insistiendo en que estamos en una coyuntura muy buena para la Argentina, más allá de las razones que no son tan lindas, ¿no? Porque el conflicto bélico nunca lo es, pero la verdad que nos posiciona
con excelentes términos del intercambio, en lo que nosotros producimos se valoriza, y además estratégicamente Argentina empieza a ser percibida como lo que es, el gran país proveedor de alimentos sustentables para las próximas décadas. Sí, sí. Entonces eso tiene un valor estratégico enorme. ¿Qué dice Julián Domínguez en este contexto? Bueno, dice, nosotros venimos descontándole a los productores por el poroto de soja 33%, y eso no lo vamos a tocar. Teníamos 2 puntos de incentivo a la industria, por eso es que temporariamente eso lo vamos a suspender. En lugar de el 31, le vamos a cobrar el 33. Ese incentivo lo sacamos. Claro. Es diferente a decir subo la retención, ¿no? Está eliminando el incentivo a los exportadores. Claro. ¿Y qué quiere decir esto? Y lo dijo muy clarito, me parece brillante que lo diga. Miren, los productores ya pagan el 33% en el poroto. Ojo, señores exportadores, con darse vuelta y pretender transferirle este costo al productor, porque ustedes venían pagando el 31 y ahora van a pagar el 33, que es lo que ya le descontábamos a los productores. Claro, porque eso fue una medida que se hizo para incentivar esas cadenas de aumento de valor, y eso sucedió hace algunos años atrás. Bueno, no está mal, no está mal, porque está bien incentivar la industrialización. Pero bueno, estamos en una coyuntura difícil, había que fondear un fideicomiso y los exportadores creo que podían hacer ese esfuerzo por un tiempo. Ahora, te quiero decir qué fue lo más importante que anunció Julián Domínguez, que me parece que se pierde un poco. Anunció la apertura de 10 millones de toneladas para venta anticipada y liquidación de trigo, para que los productores puedan aprovechar los precios espectaculares que hay ahora. Y además con eso manda un mensaje, es decir, si lo pueden liquidar ahora a estas retenciones, es porque no tengo la menor intención de subirla. Claro. Es decir, que da un mensaje de previsibilidad. Claro, además del anuncio genera un gesto fáctico. Pero muy importante, porque está diciendo, si querés liquidar, beneficiate con el precio lleno y alto que está ahora, y además con este nivel de retenciones, con lo cual te estoy diciendo no tengo ninguna intención de subirla. Me refiero ahora al trigo, que era el otro fantasma que estaba dando vueltas, que podía subir del 12 al 15. Y la otra cosa, que me parece muy importante, porque si no todo esto parece palabras muy, muy buenas y muy estratégicas para el campo, pero también le habla al mercado interno y le dice, con estos 2 puntos de retenciones adicionales que provienen de la exportación, no del productor, vamos a fondear un fideicomiso para que la harina llegue a los negocios de cercanía, a las góndolas, a un precio que no refleje este incremento que estamos viendo por los precios internacionales. Claro. Bueno, hace un par de semanas atrás, en este programa yo entrevisté a Yanni Soto, y cuando estaba hablando con Carlos, yo me olvidé, por la lógica de la entrevista, en recordar algunos datos a la audiencia, que bueno, de paso los recuerdo ahora hablando contigo. La Bolsa de Comercio de Rosario esperaba 45 millones de toneladas, pero debido a la sequía están tal vez con estimativos de 40.5 millones de toneladas, pero sí lo que quiero tratar de bajar como dato, porque después quería hacerte una pregunta relacionada a esto, que en lo que tiene que ver con la recaudación de derechos de exportación, en la campaña 21-22 se llegó casi a 6.500 millones de dólares, y en la 2021 superó un poquito los 6.000 millones de dólares. En este contexto, que si hay seguramente esta recaudación por derechos de exportación, significa que las campañas 20-21 fue muy buena, y la 19-20 también. Recién, cuando termina de hablar el ministro, yo estoy buscando acá información, sale Jorge Chemes y dice: esto genera un clima de desconfianza e incertidumbre, creo que vamos camino a una nueva protesta nacional. La mesa del lance es muy dura, por más que lo que estés anunciando, y que yo creo que me parece que es conveniente lo que acaba de decir Julián Domínguez y lo que me estabas expresando. Más allá de todo esto, hay una cuestión dura de la mesa de enlace, porque si Jorge Chemes sale a decir que todavía hay un clima de que tal vez se genere una protesta nacional porque hay desconfianza e incertidumbre, ¿qué apreciación tenés sobre...? Por eso te quería dar los datos duros de cómo está el sector agropecuario en la República Argentina. La verdad no lo entiendo, tendría que preguntarle o tratar de entender a raíz de qué dijo eso. Yo cuando terminé de escuchar el discurso de Julián Domínguez me quedé
absolutamente sorprendido del nivel de, por un lado, actitud positiva hacia el campo, dándole previsibilidad respecto al trigo y tranquilizando a todo el mundo de que no piensan tocar el nivel de retenciones allí, ampliando el nivel de toneladas para poder preliquidar y clarificando que los 2 puntos que se juegan en las hojas se juegan para el exportador, porque el productor ya está pagando los 33 puntos. Entonces, cuando sumo todo esto, no termino de entender el comentario que vos me haces. Tendría que analizar un poco más por qué lo dijo. Sí, fue recién tras conocerse la medida y bueno, también hay un descontento por parte de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, de Ciara. Eso sí lo puedo entender más, lógico. Le restan una rentabilidad. Sí, porque ahí es directo, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, tal vez más allá de eso tenga que generar mayores puentes de diálogo con la mesa de enlace, porque tal vez... Yo lo vengo diciendo eso, Mariano, o sea, hay que romper prejuicios ideológicos de ambos lados. El diálogo es fundamental. Yo creo que si hay alguien dialoguista es el ministro Julián Domínguez. Es muy importante que no se ideologice la cuestión y que se pueda sentarse a hablar, a dialogar y a conversar sobre bases realmente objetivas, porque si no se convierte en una conversación un poco extraña. Antonio, bueno, un placer, era la primera vez que conversábamos, algún sábado vamos a molestarte a futuro, así que buen fin de semana y gracias por estos minutos. Gracias a vos, un abrazo. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Antonio Aracre, quien es el CEO de Syngenta para Latinoamérica, para la zona sur de nuestro continente americano, y estaba aquí hablando en AM 1420 con vos en Paso a Valores. Charlie me parece que tiene unas ganas locas de volver a disparar la cortina y llevarnos al viaje del tema libre, y me parece que llegaron algunos mensajes que tienen que ver con esa escena que a mí me generaba muchísimo miedo, pánico, terror cuando tenía 12, 13 años. A mí me gustaría saber cuál es la historia de terror de Charlie, que nos vaya contando mientras que van llegando los mensajes a @pasoavalores. Te preguntamos... Tiene que contarte desde su nacimiento, Charlie, lo cual el programa termina a las 13, o sea, se complicaría. Va a ser difícil. Pero la pregunta concreta es: ¿qué te generaba mucho miedo cuando eras adolescente? Bien. Nos lo contás, nos los narrás. ¿Alguna historia puede ser? No sé, alguna historia de terror. Algo que hacías con tus amigos, como hacíamos allá en Tres Arroyos. Me lo contás y lo leemos un Tengo ratito. uno. A ver. Teresa de Villa Devoto. Sí. ¿Querés saber qué le generaba terror a Teresa de Villa Devoto? Cuando era pequeña, mi mamá me mandaba a comprar fiambre al almacén. Un día vi que en ese almacén ya no estaba más la señora que gentilmente me cortaba el fiambre. Y tiene una rosca humorística. Bueno. Cuando pregunté por ella, me dijeron idem. Qué bárbaro. Gracias a los oyentes. No sé, se acerca Martín Chaboscaro, que hay porque mensajes, no sé. tengo la de Charlie, que me dijo... ¿Qué dice Charlie? La tuya no la tenés la de Charlie. Quiero la de Charlie. Primero dejamos suspenso, que la mía está linda también. Charlie me dice, primero me aclaró. Esto ocurrió posta. No me lo imaginé, no nada. Esto ocurrió. Me dice, aclará que esto ocurrió. Bien. Dice que tenía 12, 13, 14 años. Es verídico. No se acuerda mucho de la época. Jugando al fútbol. Viste que uno cuando está jugando al fútbol está muy concentrado en el partido. No te vas a concentrar en otra cosa. Él dice que estaba por patear. Venía un centro, venía una cosa rara. Y en un pasillo a lo lejos vio una figura completamente negra. Calcula que un hombre... Pelé. No. Era Pelé. Una figura completamente masculina, negra, oscura, que dice que él no pudo seguir el partido. ¿Viste cuando te viene el centro y vos estás por cabecear? Claro. Él se quedó como que sintió un frío en el cuerpo y dice que... ¿Era al aire libre? Charlie. Capaz era una nube. Era al aire libre y no pudo seguir el partido. A mí me sorprende que la energía de Charlie llegó a un punto que sintió un escalofrío. Viste que a veces te viene la nube, te tiran el centro, bueno, es complicado. Después llovió después del partido. ¿Y qué hizo? ¿Interactuó con la imagen negra? No pudo seguir el partido y cuando la fue a buscar no había nada. Me dice, esto es real, salí corriendo al instante a buscarla. Qué bárbaro, Charlie. Vamos a creer en Charlie. El público en casa se está yendo por... el público se está yendo por cosas más generales. Igual me gusta porque, por ejemplo, acá Georgie dice que de chico le daba mucho miedo el espejo. Los espejos le daban miedo. Como que se le apareciera algo.
Cuando te bañas y queda todo empañado, que tenés miedo de que se describa algo, ¿viste? ¿No les pasó, Leo? Yo vi Drácula de muy pequeño, fue un error de mis padres. La verdad que no se los recriminé después, pero fue un error. Yo no lo hubiese hecho, porque me clavé esa versión de Drácula de Jack Palance. Claro. Y yo tenía 8 años. Y después que estuve como un par de meses durmiendo con la luz prendida. Bueno, claro. Porque no podés clavarte un Drácula fueron meses. A los 8 años. Vos esta vez no tenía manejo del control remoto, no había ni control remoto en ese momento. pero bueno, mandame a dormir, algo. No, viste, en mi casa era, vamos, Avanza Libertad en mi casa, o sea, viste. Dale que va, total. Y bueno, y de noche, viste, te metían esas pelis. Y bueno, ver Drácula me afectó de tan chiquito. Acá me parece que Georgie me parece que hace más hincapié al miedo al espejo, a ver su imagen, ¿no? Digo, el famoso miedo adolescente, me dice acá nuestra productora. Eso a mí me pasó de una grande. etapa complicada. No, a mí también. Antes de ir a bailar, a veces me iba al espejo mi imagen y decía, está complicado. Está difícil. Bueno, cada uno está contando su miedo. Martín, ¿vos vas a contar después tu historia? Yo voy a contar la mía, porque la mía, no voy a decir que es verídico, no sé si me jugó mi mente una mala pasada, pero tengo una que está muy buena. Bien, ayer al mediodía con Andrés grabamos una entrevista. Sí. Con Gustavo Weiss. Gustavo Weiss es una persona que no da muchas entrevistas. Es el actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Y estuvimos previo a los anuncios. Claro. Ayer estuvimos durante todo el día con los anuncios de Alberto, qué pasaba, qué no. Bueno, eso empieza a jugarse desde el lunes. Lo más importante que se lleva adelante del anuncio de Alberto es que va a ir fuertemente con lo que recién estábamos hablando con Antonio Aracre de las medidas de Julián Domínguez y eso. Y habló de todo, habló, digo, no solamente de estas medidas o del futuro de la Argentina, sino también hizo hincapié a la cuestión de la obra pública en la Argentina. Recordemos que Weiss forma parte de una de las empresas de una cámara. Es una cámara. Son la G6. Correcto. La cámara más grande que bueno, también está Sociedad Rural. Así es. ADEVA. Dentro de ese G6 está el grupo de la construcción, que es muy importante, y hizo hincapié justamente a la obra pública en la Argentina. Sí. Y bueno, y decía que esto fue antes de las palabras de Alberto sobre la noche de ayer, en donde habla del Fondo de Estabilización que van a crear y que a partir de ahí va a trabajar fuertemente con esta lucha antiinflacionaria que se propone la administración de Alberto Fernández, que también se propone, me imagino yo, que tengan un diálogo entre él y la vicepresidenta, un poco rememorando cómo empezamos el programa en el día de hoy aquí en AM 1420 con vos. Escuchamos la entrevista que ayer grabamos con Gustavo Weiss, con el presidente de Camarco, la Cámara Argentina de la Construcción. Nos está escuchando del otro lado de la línea el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Él es el ingeniero Gustavo Weiss, a quien saludo en este mediodía. ¿Qué tal, Gustavo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Gracias por estos minutos. Y quería comenzar con un poco lo que pasó ayer a la noche en Senado, que es cerrar una especie de tiempo que le llevó a la administración de Alberto Fernández este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, poder obturar esa situación y a partir de ahí tener la mirada del sector de la construcción. Ustedes hace un par de días atrás escribieron una carta de apoyo conjuntamente con el G6, ahí está la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Lo que decían en esa escueta comunicación era que brindaban un apoyo hacia este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lo que quería es, desde la diaria, en qué los tranquiliza lo que ha terminado de culminar ayer con la votación en la Cámara Alta de los senadores. Sí, Marcelo, efectivamente, nosotros desde el primer día, no solamente nosotros, la Cámara de la Construcción, también el G6, pero yo diría el arco completo del empresariado nacional, estuvo absolutamente de acuerdo que había que cerrar un acuerdo con el fondo, que no podíamos caer en default, que el default iba a traer consecuencias imprevisibles tanto para la marcha de la economía como para la vida de la gente común. Grandes problemas de desempleo,
por supuesto, corte total del financiamiento, problemas para girar divisas al exterior, en fin. Sí. Nos encontrábamos en una circunstancia que de haber seguido por ese camino, repito, creo que hubiéramos estado en una crisis de magnitudes realmente muy grandes. Por ese motivo, desde el primer día dijimos que independientemente de que uno opinara que el acuerdo que el gobierno estaba llevando adelante fuera perfectible, fuera mejorable, entendíamos que no había margen y que había que cerrar. Y bueno, por suerte y efectivamente esto es lo que ocurrió con la votación del Senado, ¿no? En ese sentido, y haciendo a su pregunta de la industria de la construcción, quiero señalar que de acuerdo con el fondo, por primera vez, y esto es realmente digno de señalar, mantiene inversiones muy elevadas en infraestructura, en obra pública, que lo sitúa en 2 puntos del producto, lo dice expresamente en estos términos, que es una cifra muy importante. El año pasado se invirtió, que fue importante, 1,8 del producto, y el fondo en varios párrafos del anexo hace mención a la importancia de la inversión en infraestructura, a la importancia de que el gobierno realmente apoye proyectos importantes, proyectos que son decisivos para la marcha del país, así que en ese sentido creemos que es muy importante el acuerdo con el fondo también para mantener estos niveles de inversión. Gustavo, ustedes antes de la pandemia tenían un nivel de empleados en el sector que obviamente durante la pandemia ese número mermó, cayó, pero fue uno de los sectores más dinámicos, conjuntamente con el sector automotriz, que pudieron recuperar la cantidad de trabajadores de la construcción. Ese número antes de la pandemia, ¿cuál era? Ahora, ¿cuál es? Y si se pudieron recuperar y lo están superando en cantidad de empleados. Sí, nosotros tenemos hoy cerca de 400.000 empleos directos en el sector. Teníamos menos de 300.000 en la prepandemia, así que recuperamos cerca de 100.000 desde la pandemia hasta desde julio del 2020 a la fecha, y esto se debió por varios motivos. El primero es que en el decreto inicial de confinamiento del 19 de marzo del 2020 la obra pública quedó exenta, es decir, la obra pública nunca tuvo confinamiento. Por supuesto, tuvimos problemas por el COVID en algunas obras, que hubo que gente contagiada, que mermó la marcha de las obras, la producción, etcétera, pero nunca se pararon las obras públicas, sí las obras privadas. Pero las obras privadas rápidamente, sobre todo el sector de construcción y refacción de viviendas unifamiliares, digamos que son las personas que construyen una casa nueva o refaccionan la casa en la que viven, ese sector empezó a traccionar muy fuertemente y entonces empezó junto con la obra pública, y cuando después se retomaron las obras privadas grandes, eso significó un crecimiento de la industria en general muy importante, y por supuesto el empleo también. Estas son las explicaciones de lo que pasó desde aquel entonces hasta ahora, y seguimos creciendo. Con un ritmo de crecimiento un poco menor, por supuesto, pero seguimos creciendo. Claro. Bueno, en estas horas el presidente Fernández está en Tucumán lanzando medidas antiinflacionarias, y lo que quería tratar de preguntarte, Gustavo, es si el gobierno no llega a tejer algún plan antiinflacionario, ¿en qué lo afecta a futuro en lo que tiene que ver con lo específico de llevar adelante obras viales, obras hidroeléctricas, hidráulicas? ¿Qué variables tendría que tratar de manejar la administración Fernández en cuanto a lo que tiene que ver con el control de la administración para que no se caiga este impulso que vos me decís que desde el área de la construcción, después de la pandemia, han rápidamente salido y recuperado empleo? Bueno, en realidad, en ese aspecto nosotros tenemos 2 problemas, diría yo, que quiero diferenciar. Por un lado, es la inercia inflacionaria argentina, que lamentablemente se mantiene desde hace bastante tiempo, y cuando digo bastante tiempo, ni siquiera me refiero a esta gestión, desde hace... Sí, 2007-2008.
Bueno, por eso. Pero aquí antes también, salvo un periodo de la década del 90, de la convertibilidad, antes de eso tuvimos hiperinflaciones, en fin, tenemos una historia muy larga de inflación. Pero además ahora se le suma un problema muy grave, que es la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, que está haciendo que los commodities aumenten violentamente de precio, cosa que por supuesto nos afecta. Esos aumentos de precio a su vez afectan directa o indirectamente a las provisiones que nosotros tenemos, porque, por ejemplo, el aumento del asfalto golpea directamente, el aumento del petróleo, golpea directamente esas obras viales que usan asfalto, pero otros productos como el aumento del gas es insumo básico de muchas industrias, y eso repercute también en el aumento de insumos como la chapa, todo lo vinculado a metalmecánica aumenta fuertemente, e incluso hay problemas de provisión, es decir, no solo aumenta, sino que además escasean los productos. Sí. Todo esto se traduce en que empiezan a complicarse las marchas de las obras por dos motivos. Motivo uno, por la escasez, repito que por ahí uno necesita un producto que no consigue, y segundo, el aumento de precios. Todas las obras públicas tienen, justamente por el proceso inflacionario argentino, un sistema de actualización de precios. Ese sistema de actualización de precios con altas inflaciones no funciona. Es decir, no funciona ni en tiempo ni en forma. Claro. Esto es un tema que venimos hablando con este gobierno hace tiempo. En realidad lo venimos hablando con todos los gobiernos desde hace tiempo. No ha tenido ninguna solución que... Sí, porque aparte entras en una vorágine de estimativos de costos que no son fijos. Efectivamente, claro. En realidad aumentan. Cuando se producen estos procesos, no solo aumentan todos los meses, hay veces que aumentan todas las semanas. Claro. Entonces, si uno no tiene una fórmula de ajuste que reaccione muy rápidamente frente a estos elementos y estos aumentos, y es muy difícil que se mantenga la ecuación económico-financiera del contrato y los contratos van a seguir adelante. Esto sí es un motivo de preocupación nuestra importante, sabemos también del gobierno, pero no de fácil solución. Bueno, si uno ve lo que sucedió tanto con este principio de acuerdo o el programa de facilidades extendidas para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los comportamientos que hubo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, bueno, de hecho hasta el diputado y economista Luciano Laspina, cuando cerró desde el bloque de Juntos por el Cambio, les dijo, bueno, tienen el bloque partido. La pregunta y la última, Gustavo, sería si con los años de experiencia en la Argentina y haber vivido en este país en cuestiones claves que tienen que ver con un sector tan importante como es la construcción, ¿ves más difícil que se acuerde hoy en día la situación política dentro del Frente de Todos para que le dé una tranquilidad al sector, o ves que es más fácil solucionar la inflación? No, yo creo que digamos, un país como Argentina, que tiene tantos años de inflación y que le cuesta tanto bajar la inflación, y que la inflación, como bien lo dice el gobierno, es multicausal, mi percepción es que sin un fuerte liderazgo político y sin un gobierno muy cohesionado que inclusive pueda hacer pactos con la oposición en este sentido y tome ciertas políticas de Estado que nos lleve a que se baje la inflación en un periodo determinado con un robusto plan económico, me parece que es muy difícil que ocurra. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los economistas, yo diría todos los políticos, están totalmente de acuerdo que la inflación, bajarla en serio, y además esto es lo que ha pasado en otros países que lo han conseguido, es un proceso que dura años, no se hace de un día para otro. Y para eso se necesita, repito, tomar determinadas políticas que tienen que ser sobre la base de un robusto plan económico,
de un gobierno con enorme poder político y con una oposición que acompañe. Es decir, que en definitiva todo el país acompañe el proceso. Y si no, me parece que vamos a seguir con niveles de inflación muy importantes durante mucho tiempo. ¿Lo notás que eso puede llegar a ocurrir de acá al 2023? Que hay porque hoy en día, si se pone a analizar uno, de acuerdo a lo que yo te decía de las votaciones sobre este principio de acuerdo en el fondo, está compleja la cuestión política, sumado a lo económico. ¿Vos creés que es viable que las condiciones, después de haber pasado este momento de crisis dentro del Frente de Todos, que le produjo en sí esta votación y este principio de arreglo con el Fondo Monetario Internacional, ves que puede llegar a quedar en el olvido eso y darle a ustedes y al empresariado la tranquilidad para llegar a orillas mucho más calmas en cuanto a lo productivo de acá al 2023? En realidad, Marcelo, lo veo muy difícil. Yo repito, si el gobierno no tiene una fuerte cohesión, y hoy pareciera no tenerla, y tampoco pareciera fácil que la tuviera en estos 2 años creo que está de mandato, y con un robusto plan económico que tampoco está arriba de la mesa, yo soy bastante escéptico de que en este periodo de acá al 2023 pueda haber avances importantes en este sentido. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos, te mando un abrazo, buen fin de semana y espero poder hablar durante el transcurrir del 2022. Gracias. Como no, Marcelo, a tu disposición por fin de semana. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Gustavo Weiss, el ingeniero Gustavo Weiss, quien es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, aquí en AM 1420, aquí en Pasó a Valores. Pasó a Valores, aquellas cosas que quedaron en una esquina. Ya no quiere generar más miedo, ¿viste? No. Ya le cambié la cortina. Pero está bien, vos dijiste mensajes. Sí. Y está bien porque vos sabés que la gente salió un poco del miedo también en los mensajes y empezó a contarnos otras cosas. Lo vamos a contar junto con Agustina. Cómo aman a otros seres, eso te empezó a contar. Por ejemplo, hay amor, hay cuestiones de amor, de sentimientos. Amor tenía yo por Winona Ryder. Bueno, ahí está. Winona. Y ahí también hay como una cuestión de terror, si se quiere, de fondo por de lo que participaba, ¿no? Esta actriz, ¿no? Que en este caso es Drácula. Qué chamullo que metés. Sí, tremendo. Está Agustina Pérez Bueno, está mandando un chamullo, Andrés, tremendo, ¿no, Agus? Bueno, por ahí le iba bien a Andrés en la adolescencia con este chamullo ahí con el amor, hay que ver. Sí. No tenemos esa parte de su vida especificada. Aún. Todavía no llegamos a la... Pero capaz que, bueno, no sé, él se va abriendo y nos va contando episodios. Yo creo que Andrés por ahí es un poco misterioso, pero para mí tiene ahí un costado un poco seductor. No lo mostrará, pero yo creo que algo hay ahí. Es el bigote. Bueno, todos tenemos, claro. El bigote ayuda. Encendido que tiene. Agustina, ¿a vos qué te generaba miedo en la adolescencia? Y bueno, creo que un poco le pasa a muchas personas. Mis padres. ¿Qué carrera elegir? Ah, bueno. Sí, qué carrera. Bueno, pero eso no es miedo. O sea, no, pero. Eso es algo que tiene que ver con. Miedo tal vez hasta te diría más con angustia que con miedo. O sea, yo te digo, situación terrorífica. No, sí, bueno, pero digo, bueno, es cuestión de terror. Vivías así, sos una persona con miedo. O sea, no, por lo otro tiene que ver con algo mucho más profundo. Elegí una carrera, bueno, esta vez sí, me puedo ir bien, mal, me equivoco, tengo que cambiarla. Pero yo estoy hablando a miedo de terror, de oscuridad, de incertidumbre. Y bueno, yo me acuerdo de la primera película de terror que vi, realmente me dejó muy marcada y ahí tuve una experiencia ahí. La primera película que vi fue Caso 39. Sí, y una escena donde había unos bichos un poco raros y esa noche me pasó, obviamente, esa noche estaba durmiendo, no estaba durmiendo directamente. Fui al baño y... Habla de los votos en el Senado, ¿no? Eso. ¿Cómo? Habla de los votos en el Senado, del Frente de Todo, Caso 39. No, hubiese dormido más tranquila, me parece. Sí. No, pero bueno, fui al baño para, lavarme un poco la cara, para ver si podía dormir un poco mejor. Y vi en el baño cucarachas en la ducha. No. Fui a llamarla a mi madre. Y cuando volvimos al baño, esas cucarachas ya no estaban. Ayer me salió una de la alacena. Bueno, pero en el caso tuyo están.
En el caso de ella no, la vio y no estaba. También, Pero en el caso tuyo son verídicas. Ella no. Qué impodrida. Bueno, ¿hay algún mensaje así? Puede comentar también Agustina, los mensajes de este tema libre, en donde le estamos preguntando a la audiencia de Posada Valores qué era lo que te generaba miedo, terror cuando eras adolescente. Recién hablábamos de la cuestión de los sentimientos. Acá Federico dice que a él le daba terror de chico que supieran que era gay. Bien. No le daba mucho miedo, mucho terror en este caso. Por eso digo que la gente se fue a cuestiones más profundas. Me parece muy bien lo que desató este tema libre. En una sociedad tan pacata, tal cual, el sufrimiento que tuvo seguramente Federico tiene que ver con, o es un rebote de eso. Exactamente. Por eso ojalá que algún día hayan cada vez menos Federico. Si bien creo que avanzamos un montón, todavía tenemos un largo recorrido por delante. Pero bueno, Luciano también nos Federico que haya montones. La gente que haga lo que quiera con su sexo. Claro, digo que no haya Federicos en tanto el sufrimiento que le generó en la situación. Ahora, después. Claro, exacto, que cada vez menos Federicos haya en el mundo que no puedan contar o expresarse como son realmente por miedo a la sociedad, ¿no? Pero bueno, Luciano nos dice a la inseguridad y a los robos. Bueno, esto que contabas vos del recorrido, ¿no? Hacia Liniers, también de noche, invierno. Sí, bueno, la oscuridad es amiga de lo desconocido. Mirá Micaela lo que dice. Igual yo me mando en esas, o sea, no me amilano, ¿Ante la oscuridad? No, pero porque yo seguía yendo a verlo a mi amigo. Está bien. Es que no fui más después que me contó eso. Seguía bajando esos palieres, por más que se cortara la luz y esperando algún ruido de un baldazo o no sé, o agua. Es cierto. Crepitando. Bueno, dice que los míos hay que enfrentarlos, así que por ahí a esas situaciones medio oscuras hay que atravesarlas, ¿no? Sí, bueno, tenemos 4 años de Macri encima. Así que imagínate, ya tenemos posgrado. Sí. Yo te quería contar que a mí, en el único lugar en donde no me da miedo la oscuridad, ¿sabes dónde es? ¿Dónde? En Claromecó. ¿Por qué? Porque siempre tiene que vender ese kiosco, ¿viste, Agustina? Sí. No me pagan nada, pero yo creo que se corta. Así. Vos sabés que Agus, que cuando se corta la luz, como no hay demasiada contaminación lumínica, y bueno, obviamente si se corta la iluminación de las calles, de las casas, es impresionante el cielo. Bien. Esté o no esté nublado, es impresionante el cielo, la luna y la noche. Los sonidos de la naturaleza, el viento, los árboles. No sé por qué, no me da miedo. Bueno, mirá que hay testimonio. Hay bosque, hay mucha oscuridad. Decime un mensaje más. Micaela, terror de chica. Bien. De rendir exámenes orales. Pánico, dice que le daba. Parece que Típico. Agustina también tenía. A mí siempre se me dio mucho, o sea, se me dio siempre bien el hecho de hablar en público, pero al momento de rendir un examen oral, todos los conocimientos que tenías automáticamente desaparecían de tu mente. Bueno, vamos a que Agustina continúe hablando en público después de este corte de audio, porque seguimos con la cuestión de la hambruna, el alto precio de las materias primas, commodities, países que ya de por sí vienen golpeados en África por la cuestión de crisis alimentaria. Instalamos y Agustina, con su columna de medio ambiente, va a tratar de esparcir conocimiento en esta mesa de trabajo. Tengo miedo. El conflicto en Ucrania también llega a África. La subida del precio de los alimentos o el petróleo, así como el empeño de Rusia por hallar nuevos socios en el suelo africano, son efectos de esta guerra que pueden alterar el día a día del continente. Los países de África gastaron en 2020 unos 4.000 millones de dólares en importar productos agrícolas desde Rusia y 2.900 millones de dólares en importar alimentos desde Ucrania. La dependencia de África de los alimentos producidos en otras esquinas del mundo hace que muchos de sus habitantes se enfrenten sin red a esta nueva crisis. El otro día estuvimos hablando un poco con Agustina sobre el tema, pero casi nada, porque terminamos el programa y entonces dijimos, bueno, vamos a volver mejores con este contenido. Ponele, sí. Y lo desarrollamos mejor, pero todos saben que cuando se dispara esta cortina es el momento. Yo, yeah. Yo creo que tenés que meter un cuarto sonido ya. Yo, yeah. Un suspiro podría ser. No sé, trabajaron la semana. Un yo, yeah y no sé. Lo que hables con Marcelo es trabajaron la semana.
Una cosa así, ¿entendés? Sí. Y después vamos sumando, yo qué sé. Me encanta, perfecto. Es el único momento que paviamos Después un poco. hablamos con Agus en la semana y lo coordinamos. Aprovechemos. Bueno, el de esta semana es entonces... Catalina en vivo. Yo, yeah. Te lo canté y todo ese. Bien. Vamos a trabajar, como decía hace un ratito con Agustina, sobre la cuestión de los alimentos, lo que les cuesta a los africanos acceder a ellos, más que nada en lo específico el trigo, y ustedes saben que el mes que viene hay elecciones en Francia y lo que le está pidiendo la ciudadanía francesa a la administración de Macron, que tiene que ver con alimentos saludables, con empezar a alimentarse desde un lugar más sano. De todas estas cosas nos va a hablar Agustina Pérez Huerta. Bueno, la realidad es que la guerra, ya nos dimos cuenta, hubo muchos memes, inclusive dando vueltas ahí por internet, que la realidad es que la guerra nos afecta a todos, no es una cuestión que se quede solamente ahí en Ucrania y Rusia, y la realidad es que justamente los que están más vulnerables son los que más tienen que enfrentar los efectos de la guerra en particular, y en el caso específico de África, Rusia y Ucrania son los mayores exportadores de cereales del mundo, y en particular los países africanos importaron en 2020 unos 4.000 millones de dólares en productos agrícolas. Estamos hablando que estos dos países exportan un cuarto del trigo global, un 18% Rusia y un 8% Ucrania. Y, por ejemplo, en 2020 Ucrania exportó más de 2 millones de dólares en productos agrícolas al continente africano. Entonces, digamos, uno de los principales... 2.000 millones de dólares. 2 millones. Sí, 2.000, exactamente, 2.000 perdón. millones de Sí. dólares. 2.000, tengo específicamente el dato, 2.900 millones de dólares en productos agrícolas. O sea, es decir, África es el principal importador de trigo específicamente, porque específicamente en el continente africano lo que se consume mucho es el pan. Obviamente la calidad nutricional por ahí no es la mejor, pero sí es un producto que es altamente calórico, y en un lugar en el que hay muchísima desnutrición, este tipo de productos alimenticios es moneda corriente. La desnutrición en África es altísima, no es un dato novedoso. UNICEF, por ejemplo, realizó un estudio y en 2022 comunicó que había por lo menos 10 millones de niños que van a sufrir desnutrición en este año, y específicamente República Democrática del Congo, en Nigeria, en Sudán del Sur y en Yemen. Bueno, otra vez estaba escuchando a un funcionario creo que era el ACNUR, que decía que este conflicto entre Rusia y Ucrania lleva a niveles de crisis alimentaria en alrededor de 1.000 millones de habitantes en el planeta empezarían a sufrir una crisis alimentaria. 1.000 millones, somos 9.000 millones más o menos. Sí, más o menos. Estamos ahí yendo a los 9.000 millones. Bueno, 1.000 millones, imagínate que estarían en crisis alimentaria. Decime un par de datos más y pasamos a lo de Francia, Agus. Perfecto. En África también, desde 2019, que se está atravesando una sequía muy importante, específicamente en el Gran Cuerno de África, que es una península que tiene por lo menos 200 millones de personas, tiene el 4% de la población mundial, y entre las sequías y plagas, específicamente de langostas que tuvieron en 2019, hace que obviamente muchas familias tengan que estar migrando. Y el continente africano también es uno de los más impactados por el cambio climático, por eso es que están sucediendo estas precipitaciones, inundaciones que dificultan mucho poder producir, más que nada a nivel agrícola. Bien. Y es una tristeza porque hubo un estudio que se realizó que indicaba que África podría ser el granero del mundo. Estamos hablando que la producción de trigo de África está entre un 10 y un 25% de su potencial total. En África tenemos el 60% de la tierra cultivable, pero sucede que la mayoría son pequeñas explotaciones familiares, no hay acceso a buena tecnología. Bueno, el otro día, de productos. El otro día cuando vos al final no pudiste salir al aire, yo tiré un par de datos con Andrés, y uno de los datos que tiré es que el Egipto depende del 85% de las importaciones de trigo y de maíz, y yo decía... Claro. Imagínate de donde salieron los faraones, de donde se empezó a generar la bonanza que desparramaba el Nilo. Bueno, hoy en día Egipto, con eso que aprendimos de pequeños,
es un país que es dependiente en un 85% del trigo y del maíz ucraniano o ruso. Y yo te contaba, ¿te acordás lo del tema de los fertilizantes que se utilizan en México, por ejemplo, para la cuestión del maíz? Las tortillas de maíz que son muy consumidas en México, el 25% de los fertilizantes que importa México son rusos. Bueno, y la concatenación que armamos el otro día con Agustina, cuando pensábamos esta columna, decía, che, bueno, ¿sabés que salieron novedades sobre lo que le pasa a los franceses con la alimentación sostenible? Y le están pidiendo organizaciones, ONG, colectivos, le están pidiendo a Macron que integre como una especie de programa de gobierno en donde vincule medidas concretas que tienen que ver con que uno pueda alimentarse de una manera más sostenible. Por un lado, ¿por qué lo concateno? Porque digo, bueno, Unión Europea, Francia, mirá lo que le están pidiendo al presidente, que está muy bien, o sea, a ver, vamos a comer mejor, hagámoslo más sostenible. Claro, y por otro lado, a pocos kilómetros, miles de kilómetros, pero hace poquito, no sé, cruzás el Mediterráneo, hay hambruna, hay países que no saben cómo van a hacer para que si este conflicto va para más, no sé cómo van a que vengan toneladas de trigo y de maíz a los países del Cuerno de África, y esa dicotomía que genera la desigualdad del capitalismo, que te hace avanzar mucho, pero también genera profundidades insalvables en capas sociales. Exacto. Muy endebles. Decime un par de datos sobre esta noticia de estas organizaciones, Agustina, que le plantean una alimentación sostenible a Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Bueno, con respecto a esta dicotomía de que hay ciertas personas que de un lado del mundo se mueren de hambre y otras están pidiendo poder tener una mejor alimentación más saludable, estas 10 organizaciones francesas lo que hicieron una lista por lo menos de 10 medidas como sugerencia para poder lograr primero que haya una mejor alimentación y que los alimentos se puedan aprovechar un poco mejor. Una de las cosas que proponen es, primero, que sean más accesibles. Y acá hay un dato que realmente me llamó la atención, y es que, por ejemplo, comer sano es más caro en Argentina. Estamos hablando de que por lo menos los panificados y los cereales y los azúcares tienen un aumento de un 25% menos, que en comparación a alimentos que son de mejor calidad. O sea, los alimentos que son de mejor calidad tienen un 25% más de costo que los panificados, cereales, azúcares. Estamos hablando que la canasta saludable de alimentos acá en Argentina es casi un 50% más cara que la canasta básica alimentaria. Decime un par de medidas más que le piden a Macron y lo cerramos. Perfecto. Bueno, otra de las medidas es que las fechas de vencimiento sean más claras, porque se estima que un 20% se desperdicia porque son confusas estas fechas. Y otra de las cosas que me parece muy importante, y acá en Argentina también se está empezando a instalar un poco esta idea, es empezar a consumir directamente a los productores, de manera un poco más local. Bien. Agustina, si te querés quedar hasta el final, ahora tiramos unos últimos mensajitos, pero antes vamos a ir a Deportes con Martín Choscarol. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. ¿Vas a ampliar lo del otro día o vas con algo nuevo? Voy a ampliar, voy a cerrar porque quedamos en contar cómo estas justamente historias. No me acuerdo lo que era el otro día. Historias de... Sé que era un niato que seguramente luchaba por su vida y por su libertad. Como siempre, que me gusta. Era dos futbolistas, Sasha Clifton y Chris Hegarty, que en el año 2010 Sasha había ido al hospital a visitar a Chris, quien tenía 10 años y tenía leucemia, estaba con un cáncer muy terminal. Le regaló una camiseta y ese regalo de camiseta le había cambiado la vida, y esta semana, la semana pasada, se encontraron nuevamente, pero ahora la sorpresa era no solo que Chris estaba vivo, sino que era futbolista del Charlotte Football Club y se encontró en una cancha con Sasha. Eso es Estados Unidos. Estados Unidos, y quería contar lo que quedó pendiente es cómo se dio esta sorpresa de volver a rememorar esa foto. Porque, como decía, Sasha en el 2010 jugaba para el Chivas USA, la franquicia de Estados Unidos de Chivas, y fue a visitar un hospital con su mujer. Bien. Un pequeño gesto para un futbolista, a un niño le cambió la vida porque se acercó a Chris, le regaló una camiseta, se sacó una foto, y ¿qué le dijo? Escuchen esta parte porque a veces para uno es una simple frase. Aguante Antonio Caló. Pero después de eso, eso fue lo primero. No mientas. No le mientas a la vida. Obviamente no. La UOM no existe en Charlotte, en Estados Unidos. No existe la UOM. Existe en Rosario, Morón. Quedaba bien para la historia que le haya dicho eso. Pero lo segundo, lo principal que le dijo fue: cuando seas grande, quiero que esta camiseta de Estados Unidos que yo te regalo
vos me regales la tuya que llegaste a la selección. A un chico que no sabía si ni le gustaba el fútbol, le dijo eso, y que encima probablemente tenía un cáncer terminal, que en 6 meses su expectativa de vida era que iba a morir. Bueno, esas palabras que uno dice, bueno, algún pequeño gesto. Cuando sucedieron. Cuando pasa el tiempo, Chris se fue recuperando, 30 operaciones, tuvo intervenciones. Termina diciendo, che, yo no solo quiero ser futbolista, sino que soy bueno. Y empezó a ser futbolista. Lo demostró, la verdad que... Y esta semana, cuando se confirma la foto, cuando vas el posteo, lo postea con esa foto. Espero que algún día tengas esta camiseta mía y lo guardes como ese recuerdo. Historias muy lindas que a veces decimos, un pequeño gesto puede cambiarle la vida al otro, así que háganlo. Es mi mensaje. Historias que no tienen mucho que ver a veces con los contextos de estos programas. Que son de sufrimiento, actualidad, rosca. Yo tengo que traerles un poquito una parte. Viene Martín y dice, son humanos. No vamos a hablar de los resultados de, no sé, la Superliga. Bueno, vamos con los últimos mensajes, nos estamos yendo. No, aparte está el señor Domenech. Sí, quiero mi historia muy rápido. Yo le tenía pánico ¿a qué? A los laberintos. Porque una vez en un shopping de Martínez que había un juego en laberinto, yo sentí que me persiguió alguien. Después me dijeron, mirá que en el juego no es que alguien te tiene que perseguir, es simplemente perderte. Yo sentí que alguien me persiguió y a partir de ahí pánico a los laberintos. Capaz estaba Mercedes Marco del Potro. Sí. Bueno, María dice por acá, tengo el mismo miedo que ahora, creer no servir para muchas cosas. No, vos servís para todo, tenés que vivir. No. ¿Quién le dice esas cosas? No sé, acá Valentina dice... ¿Algún encargado que vivís? Valentina, me daba terror la oscuridad. Tengo un hermano mayor, él se divertía mucho dejándome solo a oscuras. Sí. Bueno, por ahora, digamos, está perdonado, pero le daba mucho miedo. Qué diabólico el hermano. ¿Qué más? Y acá Flor, nuestra productora, dice... ¿Nos vamos con Flor? ¿Es el último? Sí, el último. Flor. ¿Qué dice? Dice, yo le tenía terror a la policía. Epa. Es verídico todavía, me parece. Es actual. Sí. Dice que el culpable es su hermano, que le decía que si cada vez que veía... Uy, espera que se me movió el... Dice, me decía que... Él está con problemas. Están escribiendo en el Siempre grupo, lo haces a propósito. Siempre lo haces a... Che, no escriban en el grupo que tiene que leer el mensaje de Florencia Santolina. Lo condiciona, Flor. Se me fue 4 veces. Bien. Él me decía que si cada vez que veía a un poli no lo saludaba, me iba a llevar presa. No. El hermano de Florencia le decía esto. Muy conservador el Para cómo ahora viene a la situación. Claro. Pues por eso digo. Bueno, quédense. Sí, se quedan de 13 a 14. Con Así es. Seba Domenech. Un gusto. Nosotros nos vamos el próximo sábado a las 11. Estaremos aquí haciendo Pasado Valores por AM 1420 con vos. Martín, nos vamos. Nos vamos. Recuerden, pequeño gesto, gente. Gracias, Martín Chovos-Carol. En la producción de este programa, Florencia Santolini. Operó como siempre Carlos Rodríguez de la People. Andrés, nos vamos. Nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Agustina Pérez Huerta, bye bye. No sé si andás por ahí. Un beso. Nos vemos. No presionen a nadie en laberintos, chicos. Y quien les habla, Marcelo Aymar. El próximo sábado a las 11 estaremos nuevamente aquí en AM 1420 con vos, haciendo Pasado Valores. No se vayan porque viene Seba Domenech con Sala de Situación. Chao, un beso, buen fin de semana.